Ole, ole, Que ole. no sabemos si vais a estar los dos o uno de los dos, porque como yo estaba hablando con Miguel, digo, no sé si vendrá Cristina, digo, yo querría que viniera Cristina también, digo, pero no sabía si vais a estar Sí, los dos. solemos estar juntos. Lo que pasa es eso, que a veces depende, con las niñas y todo vamos un poco Un Sí, poco siempre locos. con sí, imprevistos. ya. Bueno, Bueno, vamos a contar también, yo soy padre también de un niño pequeño, Sí, o sea sí. que... Es que... posible que aparezca, de hecho, pues, bueno, esperemos que no. Ah, no perfecto, pasa genial. No nada. pasa nada. A lo mejor aparece mi perro que está aquí Ah, enfadado porque vale. lo he encerrado. O sea, que aquí tenemos extras de repente. Sí, Estamos No en no, pasa familia, nada. sí. por Exacto, supuesto. Familia humana y perruna, o sea que súper bien. Eso. exacto, Pues para, exacto. pues para empezar con buen pie, la entrevista, que estamos todos muy nerviosos, estamos muy nerviosos. Estamos atacados. Para empezar, ¿Qué? decimos nuestra palabra mágica, que es cabecera. Hola y bienvenidos al único programa en el que no hace falta que estés atento porque todo lo que digamos no entrará para el examen ni para recuperación. Bienvenidos a Pintamongers. Hola niños y niñas, bienvenidos a Pintamongers, el programa de las entrevistas a artistas y sus oficios increíbles. Y hoy traemos... ¡Ay, mi gato está ahí! Y hoy traemos a unos pepinos de invitados. Mira, así estamos. Estamos nerviosetes. Estamos Hoy mal, tenemos estamos a mal. unos pepinos de invitados que teníamos muchas ganas de traer desde hace mucho tiempo. Y hoy tenemos con vosotros a los grandes, los pepinos, los tormentas, los titanes, los fantásticos, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner. Bow, un aplauso muy fuerte. Caray, qué recibimiento, gracias. Miguel A Ángel y ver, qué Cristina, menos. bienvenidos a Pintamongers, a los dos. Muchas gracias por la invitación. Estamos nerviosos porque bueno, primero porque Miguel es mi profe, ha sido mi profe, y si ha sido mi profe, si ha sido mi profe una vez, es mi profe ya para siempre. Yo lo sé, o sea, te he puesto ese sello ya. Y Sí, yo pienso lo mismo. Si has sido mi alumno, eres mi alumno para toda la vida. para siempre, exacto. Y Cristina, porque no puedes pasar por Valencia sin ver su trabajo. O sea, es un hecho. Básicamente. Es un hecho histórico, entonces mola mucho. Y mola mucho tenerlos aquí además también, y no sé. Y yo quería empezar, la pregunta por, aparte, tengo un tema preparado que es paternidad y dibujo, que me toca muy de cerca y Es tengo que le encanta. que me encanta y que me toca muy de cerca y tengo muchas preguntas y pocas respuestas. Que No te es, creas que tenemos muchas nosotros, ¿eh? Muchas respuestas. a ver, quiero decir, más recorrido que yo, desde luego, porque, bueno, pero voy a Eso abrir un sí. segundo al gato, que el gato me está... Es que los gatos tienen su cosa, Sí, los gatos tienen su... Sí. su idiosincrasia. Que yo, claro, yo sé por clase, por haber estado en clase con Miguel, investigaros y tal, que empezaste, quería empezar por hablar sobre el estudio de la grúa. Ujú. Entonces, yo sé que empezasteis la grúa cuando terminasteis la carrera o durante la carrera, ¿no? Cuando... Sí, realmente la grúa empezó con el fanzine. O sea, empezamos durante la carrera en tercero, Ujú. que de hecho nos conocimos por eso, porque él con dos compañeros, con Robin y con Alberto, empezó el fanzine. Ujú. Y entonces alguien les dijo, aquella chica de allí hace cómics también. Y entonces, a partir de ahí, Eres la única. la única clase en ese momento, sí, ahora afortunadamente en Bellas Artes hay muchísimas, pero en Sí. aquel momento, claro, hace 30 años ya, pues yo era la única y entonces así empezamos con el fanzine. Entonces, como el fanzine se llamaba No Aparcar, llama grúa, Ujú. pues con el no aparcar, al final la gente en la facultad empezó a llamarnos los grúa, los grúa. Y cuando acabó la facultad, entonces los cuatro, como que abrimos un estudio, que al principio era estudio vivienda, porque los dos compañeros vivían allí. Estudio vivienda. Estudio vivienda, qué bueno. Los principios ya sabéis que son precarios. Entonces era la mitad del piso vivienda de ellos dos y la otra mitad teníamos un par de salas con las mesas de dibujo y tal. Y entonces seguíamos siendo los grúa. Al principio empezamos a llamarnos el estudio Grúa Graphics en valenciano, pero como cada vez que lo decíamos nadie no lo escribía bien. Entonces, al final pasamos a la Grúa Estudio, que al final era más fácil. Entonces, Claro. sí, a partir de ahí ya se quedó el nombre para siempre. Sí, y al principio compaginamos los primeros años de estudio trabajamos en dibujos animados. Con animación, ¿no? Estamos trabajando en... Recuerdo que por la época decíais que estabais en animación y que teníais como proyectos de ilustración como una vez al año. O sea, es algo que también me pareció como muy loco, ¿no? Que teníais como muchos trabajos que más de había más animación que de de... ilustración. Exacto. Es que estábamos contratados en la empresa de dibujos animados. Entonces estuvimos trabajando allí 2 o 3 años haciendo cutlas,
Pumbi, estas series que salían Oh, en Canal 9 en aquella época, y trabajamos mucho qué para fuerte. ¡Ostras! Discworld, de Pratchett. Mm. Y siempre decimos que nos sirvió para saber lo que no queríamos hacer en nuestra vida. O sea, los años de animación sirvió para decir no queremos hacer animación, queremos hacer ilustración y cómic. Y con Sí, o sea, razón, fue una porque experiencia muy, Chula. sí, fue una experiencia muy chula, porque quieras que no conoces pues una profesión por dentro y que encima nada más salir de la facultad, tener un trabajo, pues quieras que no está bien. Lo que pasa es que sí que es verdad que nosotros lo que queríamos era hacer ilustración. Entonces sí que íbamos pues llevando los portfolios a editoriales en aquel entonces que no había ni internet, que teníamos que ir con la carpetita de puerta en puerta pidiendo citas y tal. Y claro, nos salía un trabajo cada 1000, porque claro, al principio si no has publicado no te dan trabajo Claro. y si no tienes trabajo, o sea, es la pescadilla que se puede la cola, Claro, ¿no? claro, Es decir, claro. si me das la oportunidad no voy a tener Mm. nunca trabajo publicado, ¿no? Hasta que sí que hubo un par de editoriales que se atrevieron y a partir de ahí ya eso, pero al principio la verdad es que fue, o sea, la parte de ilustración muy, muy, muy lento. Ujú. Sí. Aparte, me imagino que también habrá como. Bueno, Víctor, tienes una pregunta, ¿no? Que ibas a. No, simplemente iba a hacer un apunte de lo de saber que no quieres trabajar el tema de animación, porque aquí hemos entrevistado a varios animadores y lo que nos han contado es un mundo muy loco. Sí, Es por para Dios. decir, no, gracias, tienes que tener muchas ganas, te sí. tiene que gustar mucho. Sí, o sea, a mí la animación me gusta mucho y de hecho tengo pendiente, pues yo qué sé, pues aprender a hacer GIFs animados así de mis cositas y tal, pero lo que es el mundo de la animación, es decir, meterte yo, por ejemplo, que estaba en intercalación, o sea, eso sí me sirvió para romper mano un montón, porque estás un mogollón de horas haciendo planos y planos de los dibujos en el estilo de otra persona y claro, Claro. vamos, eso te sirve un montón. Claro. Pero claro, te sirve también para eso, para decir, ostras, no era esto lo que yo quería hacer. Claro. Sí, ya estaba en storyboard y claro, y layouts. Y ahí también, aparte de romper mano, lo que es la parte narrativa, el control narrativo, aprendes un montón. O sea, por una parte estuvo muy bien y duró lo que tenía que durar y ya está. Fin. Sí, imagino que es como una escuela rápida, ¿no? De tener que estar, cosa como Sí. hay tanto volumen de trabajo, hay tanta presión, me imagino que obviamente es una escuela muy, muy fuerte. Y Sí, claro, ¿no? Y además para el tema de guión es lo que estáis diciendo, que todo eso es Ujú. un aprendizaje al final que supongo que habréis absorbido y lo habréis aplicado Sí. en todo lo que hacéis ahora. Sí, de hecho, si os dais cuenta, nuestros guiones tienen una tendencia muy cinematográfica. Y es porque quieras que no está esa base del principio está ahí. Bueno, pero detrás. sobre todo porque tú eres un cinefilo Sí, enfermizo, sí. pero Bueno, pero puede ser un cinefilo enfermizo y no aprender la sí. parte de guión, Sí, sí. solo la Por parte de ejemplo. cómo narrar y esa escuela la verdad es que viene muy bien. sí, pero me acuerdo que en el curso de guión de cómic estabas a tope con Billy Wilder, o sea, a tope. Y que uno No ha bajado mi entusiasmo. y me lo imagino. No, pero la verdad es que estaba muy guay porque o sea, recuerdo en aquellas clases que claro, a mí personalmente, por ejemplo, me descubriste muchos autores que, claro, para mí clásicos, y yo lo estaba escuchando y digo, ostras, y luego los vi y dije, es verdad que tienen como un cierto, o sea, un cierto ritmo que no tienen el de ahora, ni más lento ni más rápido, sino es un ritmo concreto de narración dentro de una película. Me imagino que tú habrás visto un cambio, ¿no? O sea, en el cine de ahora habrá un cambio muy grande con respecto al cine entonces o la narrativa de entonces, ¿no? Sí, claro, sí, evidentemente sí, y me gustan ambas, ¿eh? No soy de estos señores de 50 años que repudian el pasado. Somos O sea, boomers, pero no mucho. sí, al revés. Intento estar súper actualizado, por lo menos en lo que es cine y cómic y literatura y música. Todo lo que consumo intento estar muy, muy actualizado. Así que es verdad que soy muy exigente y hay que, o sea, para que algo me llegue a emocionar, tiene que estar muy, muy, muy bien hecho. Pero soy muy fan de Villeneuve, de Lanthimos y de un montón de directores que me parecen fantásticos, vamos. Y Está bien, cómo, está bien. Con su nueva forma de narrar, que también me parece muy buena. O sea, lo que no soporto es la barraca de feria, ¿no? ¿Me entendéis, no? Sí, Las no, o montañas sea, rusas estas de... sí, lo que una El exceso por el exceso, Exacto. básicamente. El molar por el molar. sí, Exacto. el que de repente estás en una Y- película y dices, dejarme un ratito tranquilo y refrescarme porque no me está dando tiempo y- ni a pensar ni nada. Sí. Total. Totalmente de acuerdo. y a veces me sabe mal porque, por ejemplo, las de Spider-Man de animación no las he podido disfrutar. Mi cabeza no le daba tiempo a asumir tanta información buena. Se Entonces, complica un poco. sí,
Es como, por favor, pasármela a menos revoluciones. ¿Sabes? A Estamos 0,5 mayores, sí. por, a 0,5 por. No, a ver, Exacto, exacto. pero también, o sea, que decir, es que, por ejemplo, a mí Spider-Man, yo que soy muy fan de Spider-Man, claro, yo la disfruté mucho, pero sí que es verdad que notaba ese ritmo frenético que es más típico, también más típico del personaje principal, que yo creo que el ser adolescente pues tiene también ese punto de que la película tiene como que muestra más allá de solo la historia, sino que también trata de ver, de que te muestre la película cómo la vive el personaje principal, ¿no? Que es como muy frenética y muy adolescente al final. Sí, y me Espera, parece un bien, poco para pero acá. a ver, y me molaba mucho la conceptualización de todo, de Sí. visual, de la historia, de lo que cuenta. Lo que pasa es que es eso, si hubiera ido un pelín más a mi Ujú. ritmo, Ya, no. hubiese sido fantástico. Y descartas más cosas de, o sea, de arte, en plan, por ejemplo, si estás muy al día de cosas, ¿ves como cosas que te gustan más, te gustan menos? O sea, como que les ves los hilos a muchas más cosas que antes, o. Sí, claro, sí, 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 sobre todo a nivel de guión. Ujú. A ver, lo que sí que he hecho es que me he dado cuenta yo tengo una edad ya, tengo 55 años, y he calculado los años que me quedan por vivir, más o menos, y los años y todas las cosas que quiero ver y consumir Hombre, aún. Sigue, por favor. Vale. Déjame es que me que explique, Sí, déjame sí. que me explique. O Bueno, sea, cada uno todo con lo sus que yo tablas quiero, de Excel, lo que sea, que no pasa claro, nada. o sea, no me cabe, no me Claro. cabe todo lo que yo quiero ver y leer y escuchar y consumir, ¿no? Ujú. Entonces hago mucho filtro y hago lo que no hacía antes. Yo empezaba una película, una serie, un libro y lo acababa. Ahora no, ahora los 20 minutos como no me sí. seduzca, lo Ya. mando a De paseo. hecho, ese mismo comentario te lo escuché en una entrevista. Así. Hablando justamente de eso, de decir, mira, si yo pasan 5 páginas en un libro y ese libro no me ha enganchado para nada, a tomar por saco el libro, que yo tengo muchas cosas que leer y poco tiempo. Y era como, madre mía, es medir el tiempo a una. Y claro, lo relacionabas también mucho pues con la situación familiar que tenéis, que Claro, es mucho claro. lío. Y dices, claro, yo he aprendido mucho del valor de mi tiempo Ujú. gracias a todo lo que me rodea y también el tiempo que me queda. Que Exacto. ojalá, vamos, Mucho, que mucho, lleguéis a por los favor. 120 Mucho, años si mucho. puede ser, pero Mucho, mucho. Sí, sí, jolín, es que pero me ha entrado una aprensión encima que para qué. Sí, no. no, pero Disculpa que estaba haciendo gestos raros, pero es que estaba Laia intentando entrar y ya le he dicho que no. No que se pasa vaya. nada, Estaba ahí con la no cánula. pasa sí, nada. sí, pero es eso, es sobre todo lo que decías, ¿no? Que al tener una situación familiar tan especial, mi tiempo de ocio se ha reducido muchísimo. Entonces tengo que aprovecharlo al máximo, no puedo desaprovecharlo. Claro. Básicamente es eso. Total. Y cómo, que decir, volviendo al tema de la grúa, claro, la grúa sigue en activo, o sea, sois un estudio que sigue en activo, seguís recibiendo encargos, seguís publicando novelas gráficas propias por encargo, o sea, cómo, claro, me estáis hablando de media facultad, tenéis 55, digo, jolín, de grúa llevan muchísimos años, o sea, 30 años hemos cumplido, no me ha dado tiempo ni a hacer un logo de madre mía, madre mía, 30 años. Se flipa. dice pronto. Sí, 30 sí, años, sí, sí. jolín, pues felicidades por el cumple del estudio. Madre mía, ¿Qué Estoy pensáis? detrás de- ¿lo veis? ¿Qué El pensáis? estudio está aquí. qué Sí. Sí, sí, envidia me sí. estáis Bueno, dando, ¿eh? yo he estado allí, ¿eh? Nos hiciste la último día ¿Ah, de sí? clase. El Sí, último día de claro. Ah, clase, claro, es verdad que venís los alumnos, claro. sí, hicimos una visita guiada que, aparte, yo por aquel entonces vivía además cerca. Y dije, o sea, y claro, fui allí, era como estar en un parque de Un atracciones, y chiqui digo, qué park. guay todo. Sí, 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 o sea, fue maravilloso. Y, o sea, me imagino que no, ¿no? Pero ¿hay algún secreto para que un estudio perdure durante tanto tiempo, para que un proyecto como el vuestro, Bueno, sí, Muchísimas horas. ya imagino, Muchísimas desde luego. horas, mucho trabajo. A ver, yo sí que lo veo un poco como también por etapas, ¿no? Es decir, que llevamos 30 años, pero los primeros años, pues eso fueron no fue en este estudio, que este estudio lo tenemos solo hace 15. Primero tuvimos, pues eso, pisos alquilados, pisos muy cutres donde no puedes llevar a ningún cliente porque no le puedes dejar entrar para que no vea lo que te rodea, ¿no? Y sí que es verdad que al principio, pues yo que sé, los primeros años entre animación, libro de texto y libro infantil, tampoco teníamos mucho trabajo. De hecho, al principio nos repartíamos entre los 4, es decir, cuando llegaba un encargo se lo quedaba el que menos trabajo tenía o el que menos dinero tenía en ese Ostras. momento, ¿no? Y entonces sí que es verdad que yo, no sé, yo creo que los 7, 8, incluso 10 primeros años
fueron muy, muy, muy precarios, ¿no? Y entonces, luego ya, pues eso vas poco a poco, pues sobre todo con libro de texto sí que la verdad que tuvimos unos años muy buenos porque Boom Boom como el del ladrillo, pues igual, pero en libro de texto no. Entonces sí que trae cuando te metes en libro de texto, pues ahí fue cuando sí que nos lanzamos un poco a hacer este estudio, que bueno, que está muy chulo, pero todavía es del banco, eso también hay que decirlo, ¿no? Pero sí que nos atraímos por eso, ¿no? Porque esa parte de clientes te permiten eso. Sí que es verdad que luego llegó la crisis del 2009 y de repente desaparecieron el 80% de los clientes, pero nos pasó una cosa que fue un poco casualidad, que fue que nosotros acabamos de sacar Una posibilidad entre mil, o sea, nuestro primer cómic y tal, que claro, lo sacamos porque nos apetecía sacarlo sin más intención que eso, ¿no? Pero de repente, gracias a una posibilidad, de repente empezaron a abrirse como otras oportunidades de trabajo, ¿no? Es decir, pues a Miguel Ángel empezó a dar clases en el máster y en otros sitios, a mí me empezó a salir pues trabajo en prensa, otro tipo de ilustración, tal, ¿no? Entonces sí que es verdad que nos pasamos como 15 años haciendo solo trabajo de encargo, trabajo muy de machaca, y fue a partir de sacar el primer cómic cuando realmente nuestra trayectoria pegó un giro. O sea, pegó un giro porque fue cuando te da a conocer, ¿no? La crisis del 2009, que sí que es verdad que ahí pues como fue un poco fuerte, o sea, acabamos de sacar el cómic, pero tampoco teníamos tantos nuevos clientes, sí que hubo una época un poco de peligro ostras, digo, ¿hasta qué hacemos? Cerramos el estudio, nos buscamos otra cosa, pero bueno, afortunadamente la familia nos echó una manita, entonces dijeron, va, os echamos una mano hasta que os recuperéis. Y entonces nada, aguantamos y al cabo pues eso de 2 o 3 años ya nos recuperamos, devolvimos los préstamos familiares y entonces ya a partir de ahí sí que pues eso hasta el día de hoy, ¿no? Sí que es verdad pues eso lo que comentaba, ¿no? Que a partir de hacer los cómics sí que se ha ido como abriendo un poco más pues nuestra cartera de clientes y el tipo de trabajos que hacemos. Y lo que pasa es que sí que seguimos diferenciando entre lo que es obra personal, es decir, cuando decidimos hacer una obra personal, que no sabes si va a funcionar o no, y ya sabemos todos que como están las ventas y los adelantos en este país, pues eso, pones de tu parte tus horas libres y tu esfuerzo porque sí. Pero claro, lo combinamos con el trabajo alimenticio, ¿no? Pues el que, pues eso, seguimos trabajando mucho, pues ilustración para eso, para publicidad, para cuentos, para lo que salga, ¿no? Entonces, eso, vas combinando ambas cosas y de hecho, así. eso es algo que quería preguntar, porque claro, yo estaba viendo proyectos como pues, Una posibilidad entre mil, La máquina de Friend, Día 3. Claro que son proyectos que son muy personales vuestros. Y aparte que claro, no es como un trabajo de una ilustración que tú lo haces y automáticamente te lo pagan cuando lo termines el encargo y tal, sino que claro que es, o sea, hacer una novela gráfica que es un proyecto de un año como muy mínimo, porque suelen ser 2-3 años, claro, es una inversión de tiempo y de esfuerzo, o sea, es un riesgo. Entonces, claro, ¿cómo compaginabais el hacer los proyectos para poder vivir, para poder pagar facturas y hacer un encargo que puede que sí, puede que no, salga bien, salga mal? Pues lo que te decía, muchas horas libres, entonces era durante el día trabajo alimenticio y luego pues a ratitos por las noches, los fines de semana, pues currando, o sea que la verdad es que ha sido un esfuerzo muy grande. Sí que es verdad que ha habido proyectos, o sea, en los 3 primeros fue así, pero por ejemplo con el Día 3, lo que siempre intentamos buscar las autoras, los autores son ayudas, becas y cosas así, ¿no? Entonces con el Día 3 sí que nos presentamos al Premio Ciutat de Palma y claro, eso es un premio al proyecto. Quiero decir que, Claro. que te dan una cantidad de dinero para hacer el proyecto. Entonces, ahí sí que tuvimos la suerte que nos lo concedieron. Entonces, además, ese año teníamos un encargo del Ayuntamiento de Valencia para hacer un cómic sobre Blasco. Entonces, yo siempre digo que el 2017 fue el único año de mi vida que me he dedicado solo al cómic, porque hice esos 2 libros, ¿no? Pero claro, ambos libros con una financiación, es decir, el del Ayuntamiento porque estaba bien pagado y el del Día 3 porque teníamos el premio de Palma, ¿no? Entonces, vas un poco eso, como buscando cosas que te puedan ayudar. Y luego, por ejemplo, el caso de María la Jabalina, como habréis visto también en otras entrevistas, es un caso curioso porque empezó como un encargo, lo que pasa es que luego decidimos que fuera proyecto personal. Entonces, también ha tenido, claro, su parte de financiación, aunque estaban financiadas 100 páginas y han sido 160, pero eso, las 60 las hemos puesto en nuestra parte, pero sí que ha habido una parte de financiación, ¿no? Pero bueno, te arrastra, perdón, sí, no, añadís una cosa más, que sí que te arrastra un poco, porque yo, por ejemplo, ahora llevo, desde que acabamos la Jabalina, o sea, que llevo todo este año haciendo trabajo alimenticio, que todavía estoy en ello, entonces llevo desde
no sé cuántos meses diciendo, va, acabo este encargo y ya me pongo porque tengo algún proyecto personal y me pongo el proyecto, me pongo el proyecto. Bueno, llevo así 8 meses y ahí está el proyecto encima de la mesa que no lo he podido tocar, ¿no? Ostras. Pero por eso, porque estoy haciendo trabajos para ahorrar, para poder hacerlo. Claro. Eso sí. Ostras. Muy bien. Es que es ¿Teníais un una par de preguntas locura. vosotros? Sí, yo iba a preguntar el tema de cómo es trabajar un cómic por encargo. Es decir, cómo es todo el proceso en plan desde que te llaman en plan de, oye, queremos hacer esto hasta que acabas, ¿cuál es el proceso? Porque hacer un cómic personal, pues es echarle Ya. horas, tú vas currando y al final pues sale o no sale, pero Ya. Bueno, por encargo, en el caso de María la Jabalina, cuando te llaman, lo primero que te salta a la cabeza es, uy, marronazo, que no se nos viene encima. Pero porque no sabíamos el tema. Sí. Y luego lo que intentamos es lo primero que intentamos conseguir es que nos dejen libertad absoluta para trabajar. De hecho, si no aceptan esa condición, seguramente no vamos a continuar. Si no tenemos la libertad absoluta, a ver, nos pueden decir cosas, pues, por ejemplo, si es histórico, si hay errores históricos, porque el historiador ha Claro. pasado por ahí y lo ha visto, eso sí. Pero lo que son estructuras de narrativas, personajes, páginas, viñetas, todo eso, intentamos que no haya ninguna alteración. Sí, Y bueno. hacemos un protocolo de actuación que es, primero entregamos el sinopsis, cuando aceptan la sinopsis entregamos guión, cuando aceptan el guión entregamos storyboard, y entonces cuando entregamos storyboards ya no pueden tocar absolutamente nada de esas 3 fases. ¿Vale? Entonces Buenísimo. ya ahí, cuando lo aceptan, ya saben que ya no pueden tocar absolutamente Sí, en nada. el story es cuando puedes decir pues lo que comentábamos, ¿no? Es que en esta época histórica no existían las cartas, no existía esto y tal. Entonces lo corriges, pero sobre todo cosas que sean de la competencia de la persona que te lo ha encargado, no de cosas de personajes y tal. Claro. De todas maneras, este protocolo, que ya os digo que es un folio entero de normas que le ponemos al cliente, aunque lo pongas, hay veces que es una pesadilla. Entonces, ha habido de todo. Es decir, en el caso de la jabalina, sí que es verdad que nos lanzamos a convertirlo en obra personal porque conocíamos muy bien al cliente, que en este caso era el Ayuntamiento de Sagunto, que tanto el concejal Guillermo como el técnico Miguel Ángel, ellos han sido los que han montado el Festival Splash junto a Fran. Entonces, claro, saben mucho de cómic, leen mucho cómic y entienden el lenguaje del cómic. Es decir, entonces, claro, nosotros le dijimos, vale, pues si lo cogemos nosotros, vais a respetarlo porque nos lo vamos a tomar como eso, como obra personal y tal. Y nos dijeron que sí y confiamos en ellos porque sabíamos que lo iban a cumplir. Claro. ¿Qué nos ha pasado con otros clientes? Pues que al final, sobre todo en la fase final, acaba siendo un poco pesadilla. Sí. Porque se quieren meter en cosas que no se pueden meter. Es decir, se meten en la narrativa, se meten en cómo son los personajes, se meten en tal, y entonces es muy cansado tener que estar explicando constantemente que no pueden cambiar una viñeta de sitio, que no pueden quitar una página porque sí, que no podemos hablar más de un personaje que de otro porque se cargan el ritmo narrativo y tal, ¿no? Entonces, hemos hecho mucho cómic, por ejemplo, los que hemos hecho para el Ayuntamiento de Valencia también han estado bien, porque aunque ha habido así algún historiador por ahí, pero en general también nos lo han respetado. Pero en todos hemos tenido algún momento de pánico de eso, que aparece alguien y dice, esto lo tenéis que cambiar. Digo, a ver, un momento, que no se puede cambiar, ¿no? Entonces yo en estos momentos estoy un poco anti-cómic de encargo. Quiero que pase, que necesito una época de descanso porque hemos hecho mucho ya y sobre todo lo que comentábamos, porque para mí hacer una ilustración o hacer un cartel, pues eso, aparte que lo disfruto un montón y me gusta muchísimo también, si piensas en la compensación económica al trabajo que me cuesta, es muchísimo más rentable que hacer cómic. Hacer cómic es agotador, porque por mucho que pongas un precio decente por página, al final es muchísimo, muchísimo trabajo. Sí. Entonces, eso, a mí me gustaría durante una temporada descansar un poco de cómic de encargo. A ver si lo consigo. No, y lo que pasa es Es que dale caña, Lidia. No, es que lo único que quería comentar es que es una cosa que hemos comentado entre nosotros muchas veces o que hemos comentado con otros artistas y tal, que muchas veces nos quema mucho el trabajar algo tan nuestro y tan personal como en nuestro caso es la ilustración, trabajarla para otros. O sea, cuando te encargan algo, hay un proceso ahí mental de decir, uff, es que no me apetece, pero es dinero, pero no me apetece, pero es dinero, pero no me apetece. Y hay ahí como 2 mini yos en la cabeza diciendo, venga, va, que
no va a ser para tanto, o sea, como intentando convencerte de que no va a ser para tanto, pero sí que es verdad que llega un punto profesional en que dices, es que no sé si me va a valer la pena pasar por este río, la verdad. Exactamente. O sea, tienes que mirar muy bien si te compensa el cliente. Es decir, Sí, si lo conoces ya, pues si es bueno o es malo. exacto. Hoy siempre preguntamos a compañeras y compañeras antes de coger un trabajo y tal, si te compensa el dinero y si te compensa también el tipo de trabajo que es, ¿no? Entonces, Claro. claro, con esos tres factores vas jugando. Aún así, a veces aún te equivocas, ¿eh? Nosotros hace poco nos ha pasado con un cliente que digo, ostras, igual no lo tenía que haber cogido. Y después de tantos años, ¿sabes? Pero claro, a veces, pero es normal. O sea, es que es así, Sí. no lo puedes saber todo, ¿no? No, y Pues a mí aunque eso me tranquiliza. Si os la Sí. cuelan a vosotros, si os la cuelan a Nos vosotros con el nos pasa recorrido menos, que pero nos tenéis, pasa. Sí, sí, sí. entonces a mí eso me consuela un poco, Nos sigue porque pasando, sí. De hecho, yo en el libro de texto llegó un momento que dije, si dibujo una vaquita más en el Prado, Me muero. muero ya, definitivamente me suicidio, ya no puedo, ya no oh, puedo dibujar más granjitas con animalitos y cosas así. ay, los Ay, libros de madre. texto, sí, te jolín. entiendo Y perfectamente. aparte que me imagino que también es verdad que yo lo digo muchas veces, digo, cuando tú tienes varios clientes malos, al final también te curte un poco, ¿no? También acabas también Sí. aprendiendo qué puedes exigir, qué no puedes exigir, también lo que decías tú antes, ¿no, Chris? Del tema de que claro, tú pones una serie de cláusulas del contrato del proyecto y que, claro, hay muchas veces que dices, vale, tú las pones, pero sabes que alguna vez te puede saltar alguna. Pero claro, no es lo mismo tener ya un papel fijado en el que si tú quieres presionar y decir, no, mira, es que tú firmaste esto para hacer esto, que tú por propio derecho decir, no, mira, decido ser más laxo con esta norma concreta porque Claro. realmente creo que el proyecto vale la pena, que tú como cliente vales la pena y tal, ¿no? Imagino. Sí, sí, yo, o sea, normalmente cuando hacemos los presupuestos, quiero decir, lo que sí hemos aprendido durante estos años es que cada vez tiene más cláusulas. O sea, a medida que un cliente de repente te hace algo A en un partir de la aspecto que no siguiente, habías pensado, sí. dices, ostras, esta cláusula también la tengo que poner, ¿no? Entonces yo cada vez pongo más cláusulas. Y luego sí que es verdad que según cada proyecto, pues eso, tengo la base de cláusulas, pero claro, lo haces adaptado a Claro. según qué tipo de proyecto es, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí hacer presupuestos me agota porque es que hay veces que es que te pasas, le das 1000 vueltas, luego encima decide el precio, a veces lo dejo ahí reposar un día o dos para decir he pedido mucho, he pedido poco, porque claro, si te lo aceptan enseguida dices he pedido poco, si no eso he pedido mucho Sí, sí. y nada, entonces es siempre complicado ese tema, pero eso sí que intentamos dejarlo lo más atado posible, eso sí. Y claro, una cosa que me sorprende también es que, claro, sois pareja y estáis trabajando juntos, hacéis proyectos juntos. ¿No saltan chispas a veces? ¿No hay ahí, en plan, "Uf, te tengo que Claro, perder de vista un exacto. ratito"? ¿Cómo está? Si ¿Cómo queréis se contar, ¿eh? gestiona Si no, eso? sí, ¿cómo se gestiona Si se eso? puede contar. Sí, se Exacto. puede Sí, contar, si sí, se no. puede contar, sí, lo hemos contado Bueno, muchas veces. Sí. el tema principal es que trabajamos en el estudio 8 años juntos sin ser pareja. Sí, o sea, primero Ah, bueno. trabajábamos juntos, Entonces, o sea, primero teníamos Bueno, el proceso de trabajo estaba la establecido. amistad ya estaba, el compañero de Vale, vale. trabajo ya estaba. a Lo ver, que es sí lo que que pasa pasa. es que nos convertimos en seres insoportables y Cuando estamos cuando estamos en un proyecto nuestro, sobre todo, que es personal, que estamos dándole vueltas y dándole vueltas, llegamos a casa y en la cena y en las comidas seguimos dándole vueltas, no sé, con los amigos seguimos dándole vueltas y sobre todo nuestra hija pequeña, Selam, está hasta las narices. De hecho, ella afirma que podría dar las charlas de María la Jabalina, las podría dar ella de tanto que nos ha oído hablar del tema y de tanto que ha venido a las charlas, a las presentaciones, ¿no? Claro. Entonces llega un momento en que la pobre dice, Sí. no puedo más, Sí, ¿eh? no, a ver, yo creo que son varios factores. Uno, eso, que éramos amigos primero y compañeros de trabajo primero. Dos, que yo, por ejemplo, mis padres eran químicos los dos y han trabajado juntos toda la vida. Entonces yo he vivido en mi casa esas comidas que solo hablaban de sus cosas de química, las he vivido yo. Entonces lo he visto también como algo normal, ¿no? Y también porque eso, porque la clave al final, tanto en la pareja como en el trabajo, al final es la comunicación, ¿no? Como siempre. Entonces, ya te digo, yo creo que hemos discutido más por cosas de trabajo que por cosas en casa, afortunadamente. Y respecto a los libros, que al final pusimos un protocolo de una sola norma, porque en los primeros sí que hubo ahí más diferencias Más roce, de más. cosas, más roce, más enfado. Pero al final hemos decidido que si hay algo en lo que no estamos de acuerdo, si es una cuestión de guión, la última palabra la tiene él, y si es una cuestión gráfica, la última palabra la tengo yo. Claro. Entonces, con esa norma, más o menos los libros vamos bien, ¿no? Pero también es que es eso, que entre los personales y los encargos hemos hecho tantos cómics juntos ya que más o menos el sistema de trabajo ya está un poco
ya estamos acostumbrados. Quiero decir que yo ya sé que cuando le está escribiendo, si le hablo da igual porque no me escucha, entonces yo me pongo por eso, esas cosas, porque está concentrado. Luego cuando me pasa el guión yo le digo, ¿y por qué no cambiamos esto de aquí? Quiero decir que estamos todo el rato hablando y intercambiando cosas y al final es un trabajo muy, muy conjunto, ¿no? Que obviamente, pues sí, pues discutimos como todas las personas, pero vamos con educación. Claro. A ver, No, claro, es que es que si no, no tenéis 30 años en el estudio montado ni Ya, por ya, eso. no, por eso. Sí, A sí, ver, sí. yo he de decir que discutir conmigo es muy complicado. Muy O complicado, sea, es el samurái. Discutir eso- conmigo, sin embargo, es más fácil, ¿ves? sí. Eso sí, que es muy difícil. Yo soy una persona que Tiene una paciencia. el conflicto, para llegar a un conflicto con algo, tiene que pasarse mucho alguien conmigo, ¿no? Y yo creo que hablando, vengo de una familia que hablábamos mucho, todo el rato, todos, y dejando hablar a los demás, que es una cosa muy importante Sí, bastante cuando más tú importante. tienes... Eso lo dices por mí. No, lo digo porque soy una persona que me gusta escuchar y me gusta hablar y tal. Entonces, si tú hablas y también tienes la Ya. capacidad de ceder parte de tu forma de ver las cosas, porque tienes una persona que estás colaborando con ella y tiene otra forma de ver las cosas, no soy una persona que intenta implantar su forma de ver los cómics. Yo tengo la forma de ver los cómics, pero entiendo que estoy trabajando con Cristina o con Susana Martín o con Sule Nuria o con Rubén Gil, que son los con los que he trabajado. Entonces ellos aportaban cosas muy interesantes que yo no las hubiera hecho así, pero era su forma de verlo y me parece genial porque es una colaboración entre dos o entre Claro. tres. Sí, yo lo único que veo difícil, que a ver, sí, las únicas veces que hemos tenido así alguna discusión o algo, son los momentos de estrés, ¿no? Porque sí que ha habido varios momentos Claro. que a lo mejor, o sea, no solo acabando un libro, sino con cosas de trabajo. Quiero decir que pues uno está acabando un trabajo, el otro, y eso, y de repente hay que recoger a las niñas y entonces dicen, no, ahora tú, ahora yo, ahora no sé qué tal. Entonces vamos un poco como un poco de cabeza, ¿no? O eso, interrumpes al otro cuando el otro está concentrado y tal, pero bueno, es cuestión Claro. de convivencia diaria. Claro, yo Ostras. me imaginaba más en el tema del proyecto, sobre todo una novela gráfica más larga, que claro, que si tú estás escribiendo, Miguel, y lo estás escribiendo de una forma y tú te lo imaginas de una forma, de repente Cristina lo hace de otra, tal, y claro, o sea, si yo cuando estoy haciendo cosas creativas, estoy a lo mejor haciendo una ilustración o un cómic, y se lo enseño a mi mujer, que mi mujer, claro, no se dedica al mundo de la creatividad, pero claro, ha mamado tanto de mí que al final pues es como una extensión al final de mí, Tiene un ¿no? criterio. Sí, y tiene muy buen criterio además. Entonces, claro, cuando yo le enseño cosas y de repente me dice algo que digo, joder, y me cabreo, digo, joder, es que en realidad tiene razón, pero me jode porque aquí se supone que el profesional soy yo y estoy ahí como tal. Pero entonces, claro, y al final acabo cambiándolo. También te lo digo. Pero claro, yo digo, ostras, ellos que los dos saben un montón de ambos campos, digo, claro, me parece súper curioso el tema de eso, aparte que, claro, también los dos, al ser guión y dibujo, vais mucho más rápido que podría ir un solo autor, que tiene que hacer Claro. guión y dibujo. Entonces, claro, también yo solo veo una ventaja también bastante buena. Y color, que también hago yo el color. Ah, vale. También lo recojo yo. Los guionistas en general, cuando escribes, si tienes claro quién lo va a dibujar, escribes para esa persona. Claro. O sea, ya buscas las imágenes que sabes que... Yo sé en qué cosas es fuerte Cristina, igual que sé en qué cosas es fuerte Susana o Rubén Gil, que estoy trabajando ahora con él. Es decir, yo sé en qué son fuertes. Entonces, si sé cuáles son sus fuerzas, preparo páginas y viñetas y escenas para que ellos se luzcan. No, sería estúpido que las hiciera para lucirme yo. Claro. Si hago yo alguno que dibujo yo, sí que me busco yo mis puntos fuertes. Entonces, lo mismo para las personas para las que escribo. Y en general, cuando hablo con los guionistas, los compañeros de ARG, casi todos hacemos eso, casi todos intentamos. Una muestra de ello, si habéis leído el fanzine que hizo Esteban Hernández con guiones de unos cuantos, No, no lo he visto. el último usted, es que se nota que todos le hemos escrito para él, sobre todo los españoles. Pues es Qué bonita la divertidísimo. portada. Os la aconsejo un montón porque es divertidísimo y se nota que todos hemos escrito para que Esteban Hernández se luzca. Sí, Qué no, y bueno. sí que es verdad lo que comentas, yo casi a veces es las partes que peor llevo, ¿no? Si a lo mejor estoy encallada en una ilustración o en una viñeta o lo que sea, depende de mi estado de ánimo, digo, hoy no se la enseño, ¿sabes? Porque no tengo a lo mejor ganas de que me diga eso no tal, ¿sabes? O a veces me pasa que como a veces sí que, bueno, los cómics los colorea él y las ilustraciones últimamente sí que las coloreo yo, pero algunas me las ha coloreado él y tal, pues a veces me lo colorea y no sé cómo decirle, ay, no, es que esto lo cambiaría y tal, no sé qué. Entonces sí que
yo qué sé, pues lo vas hablando, pero sí que me pasa un poco como a ti, que normalmente dice algo que no funciona, primero me enfado, luego lo dejo 2 días y acabo haciéndole caso y cambiándolo. Entonces, Sí, sí. pero sí, me suele, yo eso a mí me suele molestar, es decir, que prefiero A todos decidir, nos sí, molesta que... a todos nos molesta. Bueno, y hay cosas que no cambio también, hay cosas que Claro, digo, pues esto no lo cambio porque me gusta más así, y en mi Claro. ilustración pues lo dejo así, ¿sabes? Que Claro. eso está claro. Qué Pero bueno. eso yo creo que nos pasa a A todos. todos, sí. O sea, además es que el tema de la crítica, aunque sea constructiva, yo, por ejemplo, lo vivo mucho con mi novio. Mi novio, él es modelador 3D para videojuegos. Hay veces que me enseña cosas y yo, por ejemplo, me fijo mucho en la presentación de los proyectos. Porque al final es lo mío, soy diseñadora gráfica, otra cosa Claro. no, pero presentar proyectos, vamos. ¿Qué pasa? Que él me enseña los renders y tal, y digo, ay, intenta cambiar el fondo porque a lo mejor tal, y no me hace ni puñetero caso. Y yo siempre le pregunto, pero entonces, ¿por qué me preguntas qué tal? ¿Por qué me preguntas? Porque quieres que te coma la oreja diciéndote, ¡ay, qué bonito está, cariño! Está estupendo, no le cambiaría nada. Está la pistola esa que has hecho perfecta. Entonces, a él le toca mucho las narices que le corrija cosas. Y él, por ejemplo, me corrige cosas cuando yo le estoy explicando el por qué. No, es que esto me lo ha pedido, pero cámbiate. Y yo, que me lo han pedido así que no lo puedo cambiar. O Claro. sea, el tema de la crítica Mm. es una movida muy, muy, muy chunga, sobre todo porque al final ya no apela muchas veces al ego, que también, sino a las propias inseguridades del artista. Porque lo del síndrome del impostor y las inseguridades que tenemos en general, por lo que hemos estado viendo con todos los entrevistados que han pasado por aquí, es eso, que da igual que seas quien seas y te dedicas a lo que te dediques. El O síndrome del lleves los años que impostor, lleves, o sea, suele ser exacto, bastante fuerte. Sí, sí. es increíble. Es una cosa muy curiosa, porque tú cuando pides a alguien que lo mire o lo lea, tú de alguna forma eres consciente de que no está acabando de funcionar todo lo bien que a ti te gustaría. Por Claro. eso preguntas, claro. Entonces, Claro. por eso tú se lo das a otro. Si no, si estás convencido que todo funciona bien, no se lo das a nadie y sigues hacia adelante. Pero cuando tienes Sí, mucho... cuando hay algo, dices, hay algo, hay Digo, algo, hay algo. noto que aquí hay algo que no sé si es mi cansancio de que ya me lo he leído tanto o si realmente hay cosas que no están funcionando. Entonces se lo pasas a alguien y ese alguien te dice, no está funcionando y tú te enfadas porque te dice lo que tú ya sospechabas que, que te iba a decir y aún así te enfadas y dices, pero es muy absurdo, ¿no? O sea, ¿por qué me...? Yo, claro, yo hago esa reflexión un poco de zen de ¿por qué me enfado de una cosa que ya sabía que me iba a pasar, que iban a decirme que fallaba el final del libro? Pues no pasa nada, me lo han dicho. Reconozco que ha sido así. Sí que es verdad que no puedo evitar que salte un poquito el muñequito de la rabia de mi cabeza, ese que a veces aparece, pero bueno, como lo tengo un poco domado, pues lo bajo y acepto y sigo hacia adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que me ha costado muchísimos años controlar al muñequito. Sí. Bueno, a todos. Al final es como que parece que estás proyectando fuera lo que tú estás viendo de dentro, ¿no? O sea, por eso te Exacto, enfadas exacto. hacia el otro y en realidad Intuyes dices, que hay no. algo que no funciona. Claro, te estás enfadando contigo mismo por no haberlo hecho bien. ¿Y tenéis algún tipo de rutina? Porque claro, yo, por ejemplo, a mí escribir me cuesta un montón. A mí escribir me cuesta una barbaridad, pero o sea, incluso aún teniendo un tratamiento de una historia que quiero hacer y digo, vale, lo tengo aquí planeado, tal, y me pongo a escribirlo y me cuesta una barbaridad y a veces, y hay días que escribo un solo párrafo y hay días que escribo 3 páginas del tirón. Y digo, no me entiendo por qué me está pasando esto. Entonces, no sé si a ti también te pasa algo similar, Miguel, o después de ya tantos años te sale bastante más automático. Me cuesta arrancar, tomar la decisión de arrancar, pero en cuanto a arranco, es lo que decía Cristina, igual durante los siguientes 3 meses, 2 meses, me meto en una burbuja y trabajo y trabajo y trabajo y Pero sí que produzco. tienes un límite de horas de escribir. Sí, lo que sí que tengo es la capacidad de concentración, además esto luego lo he oído de muchos escritores y es bastante normal. Más de 3-4 horas seguidas es muy difícil que el cerebro aguante ese nivel de concentración, porque Claro. es un nivel de concentración muy, muy, muy alto en el que tú estás exigiéndote a tu cerebro lo máximo y el agotamiento llega antes. No es lo mismo estar coloreando con el respeto a los dibujos. Sí, que está coloreando los dibujos de Cristina. Sí, pero estás No, leyendo, que es te un pones trabajo música. es un trabajo más mecánico, Sí, entiendo. sí. Sí. Y hay que combinar. Sí. Y de hecho, yo también uno descubre qué horas es más productivo. Entonces, por ejemplo, las mañanas soy de despertar muy lento
Y entonces las mañanas lo dedico a trabajos alimenticios o cosas que tengo que acabar. Y por las tardes sé que de 4 a 8 son como mis horas perfectas, 3:30, 7:30, 4 a 8, mis horas de máxima productividad intelectual. Entonces reservo para esas horas escribir, entintar, acuarelar, las cosas que realmente precisan mucho de mi concentración. Pero sí que es verdad que cuando me pongo, me pongo. O sea, ya he tomado la decisión de arrancar. Y además, en cuanto arranco y me meto dentro de la historia, ya es que el cerebro ya no lo puedo parar. O sea, ya es lo que decía Cristina. No, Pero no, es que estoy en casa y estoy... Es que no, o sea, cuando sigo- estás escribiendo, o sea, yo sé que Sí. tengo que tener paciencia, pero digo, joder, ya estamos. Pero digo, ya estás acabando algo, ¿no? Porque es que, o sea, o escribiendo Sí, algo, sí. porque es que es, o sea, que da igual lo que hable, o sea, es que le noto como que está Ido en su mundo, mundo. esos mundos Sí, de sí, Yuppie, sí. ¿no? Y eso, y a mí dibujando me pasa un poco igual, bueno, claro, lo primero que hay que tener es un poco de disciplina, obviamente, es decir, que... Y también eso, cuando tienes familia, pues también los horarios te los marcan también la familia, ¿no? Yo siempre he sido mucho más nocturna, es decir, a mí me encantaba trabajar por la noche, entonces cuando no teníamos hijas yo me levantaba a las 11 de la mañana, pero luego trabajaba hasta las tantas, entonces Claro. prefería ese ritmo, ¿no? Pero claro, Ujú. cuando ya tienes que llevar al colegio, la cosa complicado. lo que comentábamos antes, ¿no? Aprendes como a optimizar mucho, ¿no? Entonces, Ujú. yo, por ejemplo, que llevo toda la parte de gestión del estudio, de facturas, presupuestos, todas esas cosas, mails y tal, normalmente por la mañana lo primero que hago es esas cosas y luego ya me pongo a trabajo creativo, aunque lo voy cambiando según cosas, ¿no? Sí que es verdad que cuando estamos en obra personal hay páginas que como yo, que tienen su... Es decir, que están las páginas un poco de diálogos y tal, que son más mecánicas también, que esas las puedo hacer cualquier día, pero hay páginas, las importantes, que hay días que no. O sea, que yo llego y digo, esta página hoy no la puedo hacer. O sea, tengo que estar no sé, en un estado especial de concentración y de ganas de hacerlo para meterme a las páginas difíciles, ¿no? Entonces sí que me ha pasado muchas veces, menos mal que la única ventaja de que un cómic sea un proceso tan largo es eso, ¿no? Que te puedes ordenar las páginas antes o después, ¿no? Ujú. Y entonces eso, me dejo las difíciles para los días en los que veo que estoy como con más energía y como con más concentración, ¿no? Con los encargos no puedes hacer eso, quiero decir, con los encargos es para mañana y Claro. vamos, ¿no? O es para ayer, que también lo dicen mucho. Con los Exactamente, es encargos. para ayer, sí, sí, La maldita Sí, sí, sí. frase. Sí, es para madre ayer, mía. sí. Yo es que Y es una cosa, el tema de la gestión emocional de un proyecto, Ujú. sobre todo cuando es tema creativo, yo la estoy descubriendo ahora. Fíjate que yo ya llevo años dibujando y haciendo y diseñando y todo eso, pero la estoy descubriendo ahora por mi situación personal y estoy adaptando completamente todo lo que es trabajo o lo que intento que sea trabajo a lo que tú dices, a un horario en que emocionalmente y biológicamente yo sea capaz de hacerlo. Porque si no, o sea, puedo tirarme horas aquí plantada frente al ordenador como un cajón vacío, diciendo, soy incapaz ahora de ponerme ni a dibujar, ni a plantear, ni a bocetar, ni a idear nada. Y digo, pues bueno, pues ahora que soy encefalograma plano, pues voy a intentar hacer cosas de gestión, aunque sea. O Exacto. enviar emails, o preguntar cosas, o tal. Porque es verdad que, madre mía, cómo funcionan las cabezas, o sea, sobre todo cuando te tienes que gestionar tú mismo. Exacto, exacto. Es una Sí, lo que pasada. comentábamos antes un poco de Sí, la disciplina en la gestión cuando tienes hijos, sobre todo cuando tienes una hija dependiente, que decir, nosotros al final hemos claro. aprendido por eso, o sea, de repente estás súper concentrado en dibujo, a mí es que es da una rabia, pero no me puedes evitar, ¿no? Y de repente te llama la Carmen, no, que está llorando, que no sé qué, o que hay que cambiar el pañal, o qué tal. Entonces, claro, eso de repente de tener que cortar todo, cortar. salir, tal, atender no sé qué, luego volver, tal. Entonces, ese vaivén, o sea, te acostumbras a él, Claro, pero es complicado, es complicado. De lo hecho, habéis quiero decir aprendido a que la fuerza. cuando Laia se va de campamento, o sea, ahora ya descansamos un poco más porque nos hemos hecho mayores y estamos aprendiendo también a tener tiempo de ocio y de descanso. Pero nosotros hemos llegado a mandar a Laia a campamento y que eso nos sirviera para estar aquí en el estudio sin hora. O sea, decir, a ver, o sea, estoy Claro. aquí. Que mi único deseo era dibujar sin tener que mirar el reloj. Es decir, no, es la hora de la ducha, es la hora de la cena, es la hora de no sé qué, ¿no? Entonces, esa libertad otra vez de dibujar sin hora, a mí me parece maravilloso. Tenemos el síndrome de De la Cenicienta. Sí. Es decir, Siempre siempre está nuestro coche siempre se convierte en en calabaza. calabaza, siempre. Finalmente. Sí.
Sigo, tenéis ese horario súper marcado. Sí que yo, o Sí. sea, me pasa un poco igual con mi. O sea, bueno, yo tengo un niño de casi 2 años, entonces, claro, es Esos muy. también consumen tiempo. Joder, joder. Sí, o sea, sobre todo porque aparte está como en esa edad de exploración y para arriba, para abajo y salto y casi me mato. Te animo porque acabas de hacer daño, pero luego vuelves a hacer exactamente lo mismo y dices, madre mía, este niño. Entonces es muy complicado y tal, y incluso a veces que estoy escribiendo parte de guión desde el móvil, en un ratito en el que él está tranquilo, digo, yo escribo 30 Sí, segundos y otra vez, y sí, entonces cortar y continuar, ¿no? Entonces es como muy, te está haciendo como un baile con él al final todo el rato y exacto. sí que es bastante complicado, o sea, que empatizo 100%. Total. Y quería preguntaros sobre, cambiando un poco de tema, lo siento, quería preguntaros sobre el cómic del día 3, que yo creo que al ser aquí los tres valencianos nos toca muchísimo de cerca. Hemos estado hablando mucho antes sobre ese cómic, además, que A mí nos... se me han saltado las lágrimas, Sí, sí, real. sí, O sea, no, supongo que por lo que dice Tony, porque es una cosa que nos pasó. sí, exacto. Que Total. estábamos ahí cuando pasó. Y además que yo, o sea, claro, yo me recuerdo, yo en aquella época, que fue en el 2006, si no recuerdo mal. Sí, sí. Claro, 2006 yo tenía 20 años, o sea, no era un niño pequeño, o sea, a lo mejor era un postadolescente, pero no era un niño pequeño. Y claro, yo no recuerdo, o sea, yo no recuerdo las noticias y nada hablar sobre eso, ¿no? Y de repente, claro, me compré el cómic, lo leí y dije, ostras, todo esto pasó. Digo, o sea, no me había enterado de que No, había nos la pasado, colaron ¿no? a todos, sí, Sí, sí. sí, pero vamos, Fue horroroso. o sea, y mira que el Papa, obviamente sí, por supuesto, y a día de hoy todavía ves incluso mochilas amarillas de aquel Sí. día y de aquella época, De sí, sí, de las JJ. jornadas. Entonces, claro, yo dije, ostras, han abierto un melón aquí con este cómic súper tocho y o sea, muy grande. Y jolín, o sea, bueno, no destapasteis, ¿no? Porque al final lo hicisteis con Laura Ballester y fue como, ostras, digo, ¿no os preocupaba el destapar ese melón tan grande? O sea, el tener como un retorno mediático fuerte en vuestra contra, ¿no estáis preocupados por eso cuando lo hicisteis? Bueno, es que como Laura, que nos basamos mucho en el libro de Laura Ballester y ella ya había, o sea, todos los datos que damos en el cómic los había dado ella primero en su ensayo, ¿no? Y luego también estaba todo el trabajo que hicieron los de Barret Films con la web de Cero Responsables, con el documental que hicieron que ya metieron caña ahí, ¿no? Y luego Jordi Évole con Salvados, ¿no? Entonces realmente eran hechos que ya estaban muy denunciados, o sea, Claro. todo el mundo los había denunciado. Sí que es verdad que Miguel en eso es más tranquilo, pero yo cuando lo estábamos escribiendo estaba un poco como diciendo, a mí me da A un ver poco por dónde de nos miedo. pegan. Digo, a ver si vamos a acabar aquí detenidos. Pero claro, era eso, o sea, ya estaba todo documentado, es decir, no Claro. podían ir, o sea, no podían denunciarnos por nada porque todo lo que decimos en el libro está documentado y es verdad. Entonces, si esas personas han dicho eso, han hecho eso, está documentado, o sea, no estamos mintiendo. Claro. No puedes caer en su trampa, en la trampa Del miedo. del miedo. Nunca como autor, como artista, nunca puedes caer en ese tipo de trampas. Si caes en ese tipo de trampas, nunca vas a escribir nada interesante. Cierto. Es así, quiero decir. Yo creo que tienes un compromiso como escritor, como guionista, como artista, no sé, ilustrador, lo que sea. Tienes un compromiso y la autocensura, nunca puedes caer en la autocensura. Siempre tienes que ser valiente en ese sentido, ¿no? Sí que éramos conscientes de que evidentemente los medios de derechas iban a crucificarnos, nos iban a meter en una lista negra. Y Ya. sabemos que estamos en lista negra. Y Sí, nos salió y que algún periodista puede llamarnos. sí, quiero decir que de eso ya éramos conscientes de que iba a pasar, pero también es verdad que me importa bien poco que los medios de derechas me llamen o me dejen de llamar. Claro. Es decir, mi público no está ahí, mis lectores no están ahí. Los lectores de esos periódicos y esos medios de comunicación dudo mucho que lean. Y que lean cómic ya debe de ser un tanto por ciento tan bajo que creo que no afecta para nada a nuestra carrera, ¿no? Y creo que abrazar a las víctimas y ponerte de su lado era muchísimo más importante que Por supuesto. ceder a eso. Y lo teníamos, yo por lo menos lo tuve clarísimo desde el día que tomé la decisión de que era la historia que queríamos contar. Que bueno, tú proyectas hacia adelante y vas diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no, y
Y eso No, tiene que... y sí que es verdad también que la derecha ha hecho un juego de que cada vez que se han hecho cosas y se han demostrado, pues que dicen, no, esos son los de antes, yo soy diferente, ¿sabes? Entonces ellos como un poco Me voy a callar dicen ahora, porque... no, es que esos fueron los de antes, pero tú dices, ya, pero es que tú sigues haciendo lo mismo, pero bueno. De aquí 5 años, exacto. Entonces, Ayuso será, ¿no? Eso fue una no, loca que tuvimos Sí. ahí que se nos coló, no sabemos cómo, pero, y pero Nadie sí, pero que... nadie sabía quién era, no sabía nadie cómo. sabía. Pero, por ejemplo, todo lo que pasó con el metro de Valencia, luego el accidente del Alvia de Santiago, que es decir, había uno de los peritos que era el mismo y luego algunos de los fallos se repitieron algunos de los fallos, que es decir, es que no solo gestionaron mal, sino que encima no aprendieron absolutamente nada. Es decir, Joder. tenemos un segundo accidente con todavía más muertos y que todavía, y ellos todavía encima están luchando todavía por un juicio justo, ¿no? Que dices, madre mía. O sea, Joder. Y es que más, increíble. yo estoy completamente segura de que no eran fallos. O sea, me voy a poner conspiranoica yo aquí. Sí. Yo, cuando tú puedes fallar una vez, pero que justo la misma persona, los mismos fallos, las Ya, mismas movidas, con el mismo tipo de gobierno, sí. ostras, es que aquello Y el fue Poder Judicial, el Poder Mediático, es decir, que todo, todos todo, vayan todo, todo. arrastrando, la Iglesia, todos van arrastrando todos siempre al mismo lado. Entonces, a Sí. ver, un momento, y Claro. que cierran el juicio una y otra vez hasta que al Sí, final les han tenido que dar la razón porque, vamos, porque es sí. que era impepinable, pero es que con los gallegos están haciendo lo mismo, o sea, están alargando y alargando. Lo que sí que es evidente es que estos gobiernos corruptos, lo que sí que está claro que hacen es intentar ahorrar dinero, quitar dinero de un sitio para llevárselo a sus bolsillos. Entonces, lo que sí que está claro que han hecho es reducir gastos para poder ganar más, para sacar más dinero ellos para ellos mismos. Entonces, eso sí que pasa ahí y seguramente estarán casi todas las instalaciones, ya no digo de España, digo de prácticamente todo el mundo, están en la misma situación. Hasta que no pasa nada. Es decir, mientras no pase nada, bien. Claro. Cuando pasa es cuando se ve todo el desastre que hay detrás, ¿no? Sí, pero incluso cuando pasa tienen ya sus estrategias para Exacto. esconder el bulto o llevarlo a algún lado, que yo no he sido, lo ha hecho otro. Yo no he sido, yo no he Sí, sido. Y, fue- Sí, y sí. además es flagrante, o sea, por ejemplo, aquí en el Saler, todo el tema de los incendios, el primer incendio que se come el presidente de la Generalitat actual, lo primero que dijo es acusar a los forestales, que no, era como, pero a ver, A ver, zagal. vamos a ver. Y se demostró que no, que fue una torreta de electricidad que petó por falta de mantenimiento. Pero habéis dicho una cosa que a mí me interesa muchísimo recalcar, que es que al final vosotros trabajasteis también pensando en las víctimas. O sea, estaba el trabajo ahí y dices, ostras, estamos haciendo algo que en verdad es lo que habéis dicho, abrazar a las víctimas y decirles que todavía hay memoria. O sea, hay gente que está diciendo, no, esto lo vamos a plasmar, igual que está el libro, está el cómic, está el trabajo de Évole, que aquello fue, o sea, yo recuerdo la manifestación después del programa de Évole y fue, vamos, sin palabras. Sí, sí, O sí. sea, la sensación, cómo fue recibido por la Asociación de Víctimas. De hecho, la frase de esto es un gran abrazo, nos la dijeron ellas. Nos dijo, ¿no? no, fue un lector. Fue un lector, sí, pero bueno, ellas la... Sí. vamos. Sí, bueno, la verdad es que con ellas tenemos nuestro grupo de WhatsApp que se llama el Día 3. Ostras. con eso, sobre todo con Rosa y Beatriz, que son la presidenta y la expresidenta, que son un amor, y con Laura Ballester. Y bueno, la verdad es que con toda la asociación, es decir, que como estuvimos trabajando con ellas durante todo el proceso, pues claro, se creó ahí una relación muy, pues muy bonita y muy colaborativa y tal, y ellas iban viendo todos los PDFs, que decir que como queríamos que fuera, ellas tenían que estar de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, claro, toda esa relación de trabajo al final ha derivado en amistad, ¿no? Y, por ejemplo, el día de la presentación en Valencia del Movim, bueno, vinieron muchísimos de ellos y fue súper emocionante, y lo que te comento, o sea, seguimos siendo amigas y viéndonos y hablándonos de vez en cuando, ¿no? O sea, que ha sido para mí ha sido lo más bonito del libro, ha sido que nos haya regalado la amistad con estas personas, ¿no? Porque son unas personas súper luchadoras, bueno, eso son maravillosas. Entonces, para nosotros ha sido un privilegio trabajar con ellas también. Jolín, qué guay. Y tenéis la idea, por ejemplo, de hacer un cómic social, claro, no sé si tampoco os gusta el término cómic social, porque sé que a lo mejor también está como muy manido después de tantos años,
No, pero, bueno, nos pero, importa, estamos pero, acostumbrados. bueno, ya me imagino, pero no sé, pero como que me da la sensación de que también es la motivación vuestra o de cualquier autor que haya hecho un cómic social es también un poco generar ese cambio en la sociedad o poner visibilidad en determinadas cosas simplemente para poner conciencia en la gente. Me imagino que también sería vuestra intención, ¿no? El tema de queremos utilizar el cómic como esa herramienta de cambio, de poner nuestro granito de arena en el mundo para que sea un poquito mejor, ¿no? Ha sido una evolución realmente, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo creo que, a ver, activistas hemos sido siempre, ¿no? Ujú. Pero más claro, también la vida te va poniendo en situaciones que nos puso en la situación de la olla, pues te enfrentas a una parálisis cerebral, a una discapacidad y tal. Entonces, lo del escribir el primer cómic fue una cuestión de necesidad vital, quiero decir, no lo hicimos ni por cosa social, ni por terapia, ni nada, ¿no? Pero al final fue terapéutico, luego socialmente ha funcionado y tal. Entonces, ahí sí que nos dimos un poco cuenta de que eso, de que todo ese activismo que llevamos nosotros en otras muchas cosas, porque hemos estado también en un montón de asociaciones, en un montón de siempre luchando por los derechos de autoría y tal. Entonces, como somos luchadores de per se, sí que nos dimos cuenta y dijimos, ostras, realmente igual a través también del cómic y de la ilustración podemos, perdón, podemos también hacer esa parte de activismo, ¿no? Entonces también por eso hemos ido eligiendo esos temas y también por lo que comentabas, que con lo largo que es un proyecto o tienes un tema que te Que te flipa. apasiona Sí, mucho, pero claro, si es un tema que encima no sabes si lo que vas a cobrar, si va a funcionar o no y tal, dices, o te gusta el tema o apaga y vámonos. O sea, es que Total. eso es así, ¿no? Entonces sí, es coger, pues eso, tener entusiasmo por las cosas. Sí, yo creo que uno escribe sobre las cosas que le gustaba leer, ¿no? Y yo, es muy curioso porque yo de niño me encantaba Star Wars, pero no sé por qué me encantaba Desaparecido y no me acuerdo la otra película de Nicaragua, Bajo el Fuego. Ujú. Estas películas que eran como muy comprometidas políticamente, Costa Gabras y esta gente. Y entonces disfrutaba mucho de niño con esas películas. Entonces, de mayor he ido creciendo con esas dos cosas. Me encanta la ciencia ficción, pero también me encantan los temas sociales, ¿no? Ujú. Al final, como escritor, busco temas que me seduzcan, que decía Cristina, ¿no? Que me apetezca meterme, investigar, meterme dentro. Y si luego al final tienen una pequeña parte de cambio o de concienciación o de como queramos llamarlo, genial, ¿no? Y si no la tienen, pues por lo menos que yo esté contento nosotros estemos contentos con nuestro producto porque es lo que nos gusta hacer y lo que disfrutamos haciendo, ¿no? Luego, en cuanto sale al vacío del mercado, de como queramos llamarlo, de las librerías, ya no lo puedes controlar, ¿no? Claro, ya evoluciona con el público y el público es quien lo hace también crecer Exacto. y lo cambia al final. Sí, Ujú. y sí que es verdad que también toda esa parte social y activista en los cómics sí que al final también la hemos como un poco ido incluyendo también incluso en los trabajos de encargo de ilustración, ¿no? Un poco lo que comentáis vosotros antes, que cuando te llega un encargo al final lo haces tuyo, porque si no lo haces tuyo, pues no, tampoco lo disfrutas, Claro. no tiene sentido, ¿no? Entonces sí que yo intento siempre, pues eso, en los carteles, en los cuentos, en todo lo que hago, siempre pues eso, mostrar la máxima diversidad posible, tal, no sé qué, pues eso, de diversos colores, diversas capacidades, diversas edades, cuerpos no normativos y cosas así, ¿no? Entonces intentas un poco como mostrar esa diversidad que yo creo que es importante, primero para que todas las personas se sientan representadas y segundo para que la gente vea que el mundo no es solo esas cosas de personas rubias delgaditas, ¿sabes? Exacto. Claro, desde luego. Y claro, a mí, por ejemplo, concretamente, o sea, descubrí el cómic social gracias a vosotros cuando era más jovencito, lo descubrí y claro, me empecé también a interesar por ese estilo o ese estilo, ese género, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero claro, a mí me sorprende mucho y me sigue sorprendiendo que a día de hoy es una pena que solo el 5% de la población española sea lector habitual de cómic, o sea que sigue siendo un Ya. mercado muy, 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 muy pequeñito y que me da mucha rabia. Y claro, me da mucha rabia porque a veces pienso, vale, ¿por qué tiene esa visión? Digo, vale, pues puede ser por las historias. Digo, no, por las historias no, porque las historias en cuanto sacan del cómic una historia audiovisual y la hacen en animación o la hacen en personaje real, funciona que te cagas, funciona muy bien. Y digo, vale, pues entonces será por el propio medio del cómic. Digo, entonces, no sé si es que el medio del cómic tiene un estigma en España de alguna forma o no entiendo por qué Un ocurre poco eso. sí. Si Sí, quieres ¿no? te lo puedo explicar. O sea, yo tengo respuestas así como muy generales. Tú tienes una respuesta firme Concreta. y tal, concreta, me parece maravilloso.
A ver, arrastramos el pensamiento único en esta sociedad de que el cómic es para niños y las películas de animación son para niños y está costando mucho que salga de ahí. Este pensamiento no es que apareció porque sí, ¿no? Tiene unas razones históricas en el siglo pasado. En el siglo pasado, en Estados Unidos, se aplica el código Hays, que es un código que se aplica para controlar que los contenidos de los cómics no sean ni violentos, ni haya sexo, ni haya nada que pueda molestar a los niños. Y entonces, al aplicarse ese código Hays, ¿qué es lo que pasa? Que los cómics básicamente se infantilizan. ¿Vale? Esa oleada llega a Europa y a España y cuando llega a Europa y a España lo que nos llega son cómics, un medio que está infantilizado. Y Claro. entonces lo que hacen los dibujantes y los guionistas es continuar con ese medio infantilizado. Además en una dictadura que ya a eso hay que sumarle la censura posible de si sacas otros temas, ¿no? Sí, porque sí que hubo gente sí. más valiente que sacó temas cañeros, pero claro, la censura y la persecución estaba ahí. Entonces, hasta los años finales de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos con el hippie y underground, eso no se revoluciona y en España tarda casi 10 años en llegar con los años 80 con las revistas y tal. Pero aún así ya se ha quedado en la sociedad ese pozo indestructible casi de que el cómic es una Bueno, pero yo tengo esperanza de que vaya cambiando. Sí, poco a poco, a ver, sí, va cambiando. el 5% sí. quiere decir que ha subido, antes era el 3%. ¿Vale? Entonces, Joder. Bueno. de hecho, el cómic es el único, en la anterior crisis, el único que creció fue cómic o novela gráfica y la prueba está en que de pronto Penguin quiere sacar cómics, Salamandra quiere sacar cómic, las grandes anagramas saca incluso un cómic. Es decir, eso quiere decir que han visto, no les interesa la cultura, han visto que hay negocio. Es decir, está Claro. creciendo y ellos quieren parte del pastel. Claro. Punto final. No, y por ejemplo, los medios de comunicación sí que ha cambiado Caso- muchísimo. Quiero decir que ahora, por ejemplo, cuando es el día del libro, pues antes solo se hablaba de narrativa y de poesía y ahora siempre hay una sección de cómics. Es decir, siempre hay cómics entre eso. Bueno, también la llegada del Premio Nacional de Cómic fue muy importante, todas estas becas que hay, todos estos concursos. Quiero decir que realmente sí que se está haciendo bastante y sí que está mejorando. Quiero decir, cada vez encontramos más gente esta que dice, no, yo no leo cómics, pero recomiéndame y tal, ¿no? Entonces, yo creo que sí que eso se está superando. Pero eso no quita para que sí, para que de vez en cuando nos pase que viene alguien en la feria del libro y te dice, ay, del libro para mi hijo. Digo, es que mis libros no son para tu No, hijo. claro, ni desde para luego tu-". que no. Es que mira, hace unos meses estuve en un evento en el que hace una ponencia Paco Roca, Ujú. ¿vale? Que es Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo Es que muy bonito, escribe sí. es Paco genial. es maravilloso. Sí. Paco es genial. Y cuando, claro, las personas que sí que sabemos de qué va Paco, de qué van sus historias, de qué van sus movidas, de cómo funciona su cabeza, pues terminó la ponencia y estábamos que se nos caía la baba diciendo, Dios mío, lo que nos ha enseñado este señor. Y luego yo escuché comentarios de gente que Bien. 0 unidades de idea de quién es Paco Roca y por qué es tan importante, decían, jo, pero para escribir cómics, qué tétrico todo, ¿no? Y yo, Por favor, de verdad. tétrico. O sea, además yo le dije, hija mía, porque además fue una amiga, digo, hija mía, ¿a ti te suena una película que se llama Arrugas? Y dice, sí, la he visto. Y yo, es de él. Es de él, es de su cómic, a mi hija. Y dice, ah, claro. Y digo, pues se ha hecho este cómic, este cómic, este cómic. Digo, también hay cómics para adultos. Que cuesta mucho. Y además yo esto lo comparo mucho con la revolución de Shrek. Cuando salió Shrek, Qué bueno. cuando toda la gente que iba con sus chiquillos a ver el Shrek, y yo y mis amigos, bueno, mis amigos y yo, íbamos en plan, pues es una película de animación, nos gusta la animación y tal. Claro, ahí la gente empezó a darse cuenta que la animación también podía ser para adultos porque habían muchas lecturas en esa película. Claro, niveles de lectura, claro. Entonces, yo tengo la esperanza y la sensación de que eso va a pasar también con el cómic, o que empieza a pasar, porque Esperemos que sí. al igual que hay películas para niños y hay películas para adultos, o incluso, por ejemplo, la serie esta de Bluey, la del perro azul, tiene más fans adultos que para chiquillos. Y es una serie infantil
mega infantil, sobre paternidad y sobre tal, y tiene más adultos fans que niños. Entonces dices, ostras, a lo mejor deberíamos de dejar de ser un poco cuñados y Sí. simplemente Sí. decir, oye, si a mí de pequeño me gustaba Mafalda y me gustaba Ibáñez, revisita primero esos y luego empieza a leer otros y te das cuenta que Mafalda era bastante adulta, que Ibáñez también era bastante adulto y que hay 5.000 lecturas en un cómic. Si es que Total. te estás cerrando ahí una ventanica que no tiene ningún sentido. Ya. Menudo speech Sí, he pero por soltado aquí. ejemplo, también es verdad que en los clubs de lectura, a nosotros nos han llamado un montón de clubs de lectura. Yo estoy en uno aquí en Benetússer y, por ejemplo, el próximo el que vamos a leer es un cómic y no lo he elegido yo. Sí, porque normalmente los eliges tú, Normalmente los dos. elijo yo, pero como he visto que alguno o alguna también elige cómic, pues de vez en cuando leemos cómic y es bastante habitual que en los clubs de lectura estén entrando ya Y ya está los entrando. cómics. Sí. O por ejemplo, yo les doy un cursillo en el CEFIRE, que es la formación de profesorado. Sí. Les doy un cursillo que es específico de cómo trabajar el cómic en clase y siempre está petado, siempre se me queda gente fuera que luego tengo que repetirlo unos meses después, porque sí que hay un interés de... Sí, bueno, y luego está Álvaro Pons con la cátedra de cómic en la universidad, Sí, quiere decir que sí, se es están verdad. haciendo cada vez más cosas. Ujú. O sea, eso es así. Qué guay. Y te escuché una cosa, Miguel, que te preguntaban sobre cómo veías cómo estaba el mundo del cómic y tal, y hacías un apunte que a mí me llamó la atención porque ya nos hizo el comentario otro Sí, Jandro González. ilustrador, Jandro Ujú. González, que era de que comentabas que, pues, que sí que se veía como que talento joven, que empezaba a resurgir aquí un talento joven, y remarcabas el papel de las autoras, sí, como sí. que las autoras estaban haciendo cosas bastante Para, interesantes en el cómic. para mí lo están revolucionando, absolutamente. Yo en el máster que doy clases son 36 alumnos y los últimos años eran 30 alumnas y Buah. 5 alumnos. Es decir, que el mundo de la ilustración y del cómic y del diseño, que también es de diseño, está ahora en manos de las mujeres. Y el talento con el que han entrado, sobre todo porque han entrado sin los complejos que teníamos nosotros cuando llegamos. Es decir, nosotros venimos de una formación muy académica y nos está costando mucho a Cristina y a mí quitarnos parte de ese academicismo que llevamos arrastrando como estudiantes de Bellas Artes. Crecimos con Sí, que no está Moebius. mal tener una base, Sí, sí, sí. pero Moebius, que romper con todo eso también es complicado. Katsuhiro Tomo, y entonces nuestros referentes sean dibujantes de un virtuosismo brutal, ¿no? Y sin embargo, las que están entrando ahora, y sobre todo las mujeres, entran con una libertad absoluta en cuanto a temáticas, dibujo, color, etcétera, etcétera. Sí, además vienen de muy diversos ámbitos. Sí, Muchas vienen sí. del manga, otras vienen de la ilustración, otras vienen del cómic, pero Ujú. y otras vienen de otro sitio. Quiero decir que sí se nota. Y para mí, creo que a todos los niveles, la pequeña revolución que está llegando en la sociedad y en el capitalismo está llegando por parte de la revolución que están llevando las mujeres y estoy absolutamente convencido de eso y lo aplaudo y lo apoyo, vamos. Ujú. Sí, desde luego. Aparte, que no sé si es bueno o malo, pero creo que también ha hecho, en este caso, no es que yo esté muy a favor siempre, pero creo que también el tema de las redes sociales, el tema de que tantos artistas estén compartiendo tanto trabajo y que tengamos al acceso de un clic muchísimos autores, muchísimos artistas que están haciendo cosas que dices, ostras, esto se puede hacer, qué guay, porque yo recuerdo que a lo largo de mi trayectoria sí que he tenido como varios picos de, esto se puede hacer, esto se puede hacer, esto se puede hacer. Entonces, claro, que hoy en día no tengas esos saltos, sino que de repente te atrevas a hacer cosas sin tener ese miedo a hacer el ridículo o a hacerlo mal o lo que sea, yo creo que también eso está ayudando, ¿no? A que crezca de esa forma. Más libertad, claro. Sí, no, además hay que alimentarse, hay que decir que nosotros que también llevamos muchos años, o sea, nosotros no paramos también de a lo mejor hacer cursitos, hacer cosas, aprender técnicas nuevas o las nuevas tecnologías que van apareciendo, pues con las tablets, con el iPad, todas estas cosas, ¿no? O sea, te vas como metiendo cosas nuevas y también el ver lo que está haciendo la gente más joven es súper estimulante por eso, porque me dices, ostras, ¿cómo se ha atrevido a meter este color aquí, madre mía? Pero qué chulo, ¿no? Entonces,
sí que es verdad lo que dices tú, que lo de las redes ha sido una pasada, porque bueno, claro, cuando nosotros empezábamos, vosotros sois de Valencia, íbamos a París, Valencia ahí a comprar los libros estos recopilatorios de libro de coches, libro de animales, libro de no sé qué, ¿no? Para tener Sí. referencias de cosas y al final Total. tenías ahí una biblioteca y ahora, claro, es que puedes encontrar millones de cosas, ¿no? Entonces es súper, súper estimulante. Ujú. Qué guay, Sí, qué ¿no? guay. Y además, ¿qué es lo que decís? La cantidad de información, de libertad y tal. Por ejemplo, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque es lo que más conozco. Cada vez que sale un evento donde hay un Artist Alley o hay un evento de ilustración o tal, los stands de artistas, en media hora ya están todos llenos. Porque hay Sí. mogollón de gente creando, mogollón de gente eh, queriendo hacer sus cosillas. Luego también está el tema de la experimentación en diferentes formatos, la cantidad de gente que se anima a hacer merchandising de sus cosas, Ujú. que dices, ostras, no se me había ocurrido nunca hacer una tote bag así, y de repente eres una chavalita que se ha cuajado una tote bag espectacular y dices, ostras, con mensajes o con una ilustración o con un patrón, y dices, están viendo más oportunidades de negocio Sí. que a lo mejor la que veíamos nosotros a un inicio, que nosotros nos decían diseñador gráfico, pues vamos a hacer logotipos a muerte, y folletos y catálogos a muerte. O te decía, o ilustrador, pues voy a hacer o cómic, o ilustración infantil, o ilustración editorial. No existe nada más. Y de repente, pues la gente joven se va chivando entre ellas Ujú. las cosas, los proveedores, las ideas. Y yo creo que va todo un poco por ahí, lo que tú decías, que el empuje este que está habiendo de las mujeres no solo está siendo en derechos, sino también en recursos y En y arte, en en todo. oportunidades. O sea, me parece súper guay, en verdad. Mm. A ver, Qué yo me guay. alegro, desde luego. Sí, no, desde luego, yo también que me alegro. Y así como última, porque creo que tenéis que iros a las 8, ¿no? Imagino que Ahora a las cambio. 8. Sí. Vale, vale. Pues Hombre, nada, me tengo que ir yo, si que Cristina. Si queda alguna pregunta más la puedo contestar Exacto, yo. Cristina. vale, vale. No, o sea, simplemente porque creo que recordar que me dijisteis que lo último que habéis sacado, ¿no? Que estabais haciendo cositas ahora, que estabais de promoción. Ujú. La promoción. Sí, Sí, La promoción. acabamos. ¿Eh? La No, promoción. la promoción. Acaban ahora, la semana pasada sacamos el de Ecotopías, Ujú. que Con es Steve el con Steve Berry y con Greenpeace, que somos unos cuantos autores hablando sobre futuros posibles que no sean La muerte y destrucción. el apocalipsis, ¿vale? Posapocalípticos. Sí. Lo que está claro es que todo el mundo, todos los científicos del mundo dicen que el planeta no va a aguantar más de 50 años A este ritmo. a este ritmo y con este sistema. Ujú. Entonces va a haber un gran, como dice Dario Danti, va a haber gran catacrack. Y entonces nos pidieron que nos imagináramos cómo iba a ser la sociedad humana, porque la humanidad se mantendrá, es decir, habrá millones de muertes, pero se mantendrá, y cómo imaginamos la vida después de ese gran catacrack donde ya no habrán coches, o los coches que ahora serán eléctricos que irán conectados a paneles solares, cómo será tener que cultivar tus propios alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y verlos desde un punto de vista no derrotistas, no de, se acaba el mundo y voy a tener que Algo. plantar mis tomates, no, al revés, sino, ostras, estoy trabajando el campo, mis manos me están sirviendo para que pueda alimentar a mi vecindario, etcétera, etcétera. Entonces, imaginar esos mundos posibles en clave positiva. Positiva. Y de hecho Qué nos guay. vamos el jueves a presentarlo a Madrid. Tenemos muchas ganas de... Sí, Y el 16 de mayo en Valencia, en Barley. en Barley. Oh, qué 16 de guay. mayo. Y sí que es verdad que ha sido un proyecto, o sea, este proyecto ha sido uno de esos encargos, que estos sí que son encargos felices, Sí, ¿no? sí. Ujú. Esos que cuando te llegan te emocionan y dices, ostras, qué chulo. Y la verdad que trabajar con Greenpeace ha sido una pasada, es decir, que estuvimos en su sede durante 2 días hablando, bueno, aparte que nos hemos documentado con un montón de libros que nos han recomendado, estuvieron pues dándonos charlas, personas expertas y tal, y bueno, ha sido una experiencia fantástica, ¿no? Y al final un poco también la conclusión era que al final lo importante es un poco, como si digamos, la humanidad, que a menudo se nos olvida, y mira, con la pandemia parecía que lo íbamos a aprender, pero no lo hemos aprendido. No. Es decir, que realmente el futuro tiene futuro si la gente está interconectada y la gente colabora, ¿no? Es decir, Ujú. que no hace falta que todo el mundo sepa hacer de todo, sino que tú puedes estar en una comunidad donde hay cosas compartidas y donde no hace falta que todas las personas del edificio tengan un taladro y tengan lavadora, quiero decir, puede haber un almacén abajo
compartido, Claro. ¿no? Claro. Y ese tipo de cosas, ¿no? Y que no hace falta tampoco que todos tengamos móviles de última generación ni nada, sino que hay hay un ordenador y se usa cuando tienes que ir a la sanidad pública, ¿no? Y que la sanidad sea pública y universal. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Son las deseables, ¿no? De un futuro en el que, sobre todo, tenemos que ser un poco más humanos, ¿no? Claro. Y más luchar por la comunidad, ¿no? Ujú. Trabajar en Total. comunidad para poder Exacto. tener esos mismos recursos y tal. Y, Qué bueno. y luego lo que se está comentando antes, yo saco con Rubén Gil, en principio saco uno a final de año, que es de género true crime, Crónica negra. crónica Crime. negra. Es Buah, mi eso a rollo. Lidia, eso a Lidia le mola. Eso a Lidia le gusta. Se ha puesto Es las mi orejas rollo. así como un perrete. Sí soy. Sí, mira, os ha puesto. Bueno, pues Que a me mí es gusta que muchísimo. el true crime español me fascina mucho. Me fascina mucho porque lo hacen todo bien, es como el americano lo hacen todo bien y acaba todo bien. En el español lo hacen todo bien, pero en algún momento lo acaba. ¿Por Sí. qué? Entonces, esta es la historia de hubo un asesinato en Valencia. No hagas spoiler. No, cuento simplemente de qué va. De dos viejecitos que eran hermanos que aparecieron muertos y estaban dentro de sacos de dormir, plásticos, tiros de piedras de gato, Para que no liera. mantas, y luego toda la casa estaba llena de velas aromatizantes y cosas así, Madre y mía. una alarma instalada. Y entonces resulta que estos dos señores mayores eran los primos de la madre de Chris. Entonces una historia que la vivimos muy de cerca, muy de cerca. Ostras. Y la madre de Pero yo no Chris, la voy a dibujar, ya te lo digo. Ya me imagino. la madre de Chris es una narradora buenísima. Entonces cuando íbamos a comer los domingos era como que me serializaba la Íbamos historia. sabiendo Que La iba, historia, ¿no? Pero Ostras. iba nos iba contando dosificando poco a poco, ¿no? claro, nos Qué iba bueno. explicando. Además es fascinante porque la gente es narradora por naturaleza, vivimos Sí. dentro de una narración constante en nuestra cabeza, ¿no? Hay gente que es buena por naturaleza y hay gente que no es tan buena. La manera que es de las buenas, entonces es muy curioso porque la gente cuando nota que tiene hilos que se le escapan dentro de una narrativa, se los inventa. Y si es un buen narrador, todo cuadra al final, ¿no? Claro, claro. Entonces, Ostras. la historia está más basada en la narración de la madre de Chris Realmente no que es en la los historia hechos, tal cual, que en sino los que hechos reales. sí. Que aparte, o sea, no es la historia real tal cual, porque además también, yo qué sé, yo creo que también a mi familia pues no le Claro, haría no. gracia Claro. y decir, y no son otros nombres, son otros, Sí, sí. es otra cosa. Sí, claro. Pero simplemente a partir de ese hecho, ya Miguel Ángel ha construido Se una crea historia Ujú. de eso, ¿no? Ostras, guapo. me Un flipa. poco como el punto de partida. Y lo Me flipa. dibuja Rubén Gil, que no sé si lo conocéis, es el de El Bosque de los Suicidas, la segunda parte, Ay, la me primera suena mucho. y la segunda es de Rubén Gil, que fue también alumno mío. Ujú. Y es un dibujante muy bueno y para este tipo de historias es muy bueno. Y la verdad es que las páginas que ha hecho hasta el momento son espectaculares. O sea, creo que va a quedar una cosa chulísima. Qué guay. Y si Rubén Gil, que Ya acaba de está. ser padre, Mira. Lo acaba. Mira. Padre por segunda por vez. segunda vez lo acaba para final de verano, Luego ponle esta entrevista para que sienta la presión. lo Ay, sacaremos en teoría para Navidad del año que viene. Vale, Bueno, al final estupendo. sí, Qué sí. guay. Que no sé si habéis pensado en hablar con los de Valencia Negra. A lo Sí, mejor. Es que eso sería la leche. sí. Que por si no lo sabéis vosotros dos, hay un festival de novela, sí, bueno, sí, novela, Sí, yo conozco. sí que lo cine, tal. sabía. Ujú. Conozco, Uf, conozco. es que estoy obsesionada. No he podido ir nunca a ninguna de las ponencias que quería porque siempre me pillaban trabajando. Oli. Así que a ver si este año Y luego es muy curioso también porque hay veces que tengo la necesidad de escribir primero el relato en literatura y luego como que me adapto a mí mismo. O sea, ¿te adaptas al tema del cómic, te refieres? Sí, O... sí, Vale, sí. vale, Bueno, vale, pero el vale. resto del cómic sí que has escrito Sí, 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 directamente el sí, guión. pero hay en algunos, este caso, hay algunos. sí. Por ejemplo, el que hice con Esteban Hernández es un relato mío que escribí hace tiempo y lo adapté a guión. Y hay veces que me apetece, no sé por qué, escribirlo en literatura y con la ayuda de mi hermano me ha echado una mano, hemos escrito el libro. Entonces, creo que saldrá el libro de literatura y el cómic posiblemente al mismo tiempo si todo va bien y ostras, funciona bien. Es una cosa muy curiosa que creo que no sé si se ha hecho alguna vez, pero
pero igual lo hacemos. De tú mismo adaptarte a ti mismo. Sí, y poder enseñar los dos a la vez. A mí me pasa al contrario, o sea, me pasa, fíjate, al contrario. O sea, yo, por ejemplo, si tengo que escribir algo que tiene que ser de narración, o sea, o sea, perdón, de literatura, o sea, utilizando un narrador y descripciones y tal, no me sale. O sea, yo, por ejemplo, lo hago al contrario, lo hago más en diálogos. O sea, a mí los diálogos me flipa desarrollar diálogos y me gusta ver hasta dónde llega la conversación o la discusión en un diálogo, o sea, y construir las acciones en función de los diálogos. Y no sé. Es algo raro. O sea, como que cada uno tenemos una Sí. forma de narrar. Y cada uno tiene su... A mí si los personajes me piden un espacio mayor, o sea, alejarme mucho, o sea, poder estirar mucho. En el cómic, si estiras demasiadas páginas, la gente no le interesa la vida. En el cómic no te interesa la vida del personaje, Claro. más allá de lo que estás viendo en la acción, ¿no? Ujú. Y sin embargo, en literatura te permite esto de empezar a escribir sobre el pasado del personaje, la relación con su padre, por qué esto llega aquí. Entonces, como me apetecía expandir todo ese universo, pues lo Sí. escribí primero en Qué guay. literatura. De hecho, Evolucionó. decías que tratabas de huir siempre, tu obsesión era tratar de huir siempre de las tramas aburridas, de que no querías, Sí. de que tu obsesión era no aburrir al lector, ¿no? Sí, sí, sí. Com- Sí, sí, y lo llevo a rajatabla, ¿eh? El ritmo narrativo para mí lo es todo tanto en cómic como en literatura. Y eso que nuestros cómics condensan mucha información. Por ejemplo, el día 3 es un cómic que Sí. condensa una información enorme, pero sin embargo tú te has metido tanto dentro de la historia que acudes a esa sobredosis de información deseando saber, ¿no? Qué es lo que es el ritmo narrativo. Es decir, tú tienes Pero que eso ver... cuesta, ¿eh? Hasta aquí. Claro, sí, Cuesta claro, mucho. claro. Sí, sí, no, por eso te Hay digo. mucho oficio ahí No, por detrás. eso te Sí, digo. sí. No, de hecho, pero es que me pareció un reto muy bestia en el día 3 porque digo, claro, es que está siendo casi un documental en forma de historia, en forma de libro, pero no se te hace pesado en ningún momento. Digo, es que, o sea, todo fluye de una forma muy natural. Al final, también, obviamente, la ilustración acompaña porque, o sea, utilizas muchas metáforas, mucha simbología. Entonces, claro, mola esa forma de dibujar a los políticos con tentáculos en la cabeza. O sea, me ha parecido fascinante. Pero claro, o sea, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho separar mi visión de autor de mi visión de espectador. Entonces, claro, a la hora de no obsesionarme con no aburrir, digo, ostras, digo, yo no sé cómo lo hacéis para que quede tan bien. Joder, es que está muy bien hecho. Lo que hemos dicho antes, horas. Son Hostia, Horas, horas. horas y horas y repasar también. mucho instinto también, claro. Yo, bueno, has sido alumno mío y lo sabes. Para ser buen escritor tienes que leer muchísimo. Para ser buen Sí. autor de cómic tienes que haber leído muchísimo cómic y para ser buen cineasta tienes que haber visto muchísimo cine. No te puedes saltar eso. Entonces yo creo que al final creas como una especie de instinto. Entonces yo cuando estoy escribiendo y yo me estoy empezando a aburrir de lo que estoy escribiendo, como escritor me estoy aburriendo, eso quiere decir que es muy posible que el lector también esté aburrido. Entonces me obligo a repasarlo y ver y efectivamente digo, sí, es Oye, he visto justo un artículo que hablaba de eso, que hablaba de toda esta gente que se lanza a escribir sin ser lectora, ¿no? Entonces dice, no se puede escribir sin leer, No. o sea, por No. favor. De hecho, Eso es raro. De hecho, de hecho, el otro día vi una frase, o sea, bueno, una frase, no, perdona, creo que fue un vídeo que me decía una frase que me parecía fascinante sobre esto, que decía, ¿cómo era? Eran los escritores que no están acostumbrados a leer, que no leen mucho, están muy acostumbrados a hablar de sus pensamientos y de sus ideas, porque piensan que son lo máximo. Pero aquellas personas que son escritores y se han molestado muchísimo en escribir, en leer y les encanta leer, nunca miran para adentro, o sea, siempre tratan de reflejar algo de fuera, ¿no? Y cuentan, o sea, no creen que sus ideas sean como el oro y que sus pensamientos o sus reflexiones sean oro, ¿sabes? Esa es como que la diferencia, porque tienen una visión más crítica sobre el mundo que les rodea precisamente porque han leído mucho. Entonces me pareció una reflexión bastante interesante, la verdad. Sí, yo por ejemplo, el último libro que hemos leído en el club de lectura, que es el de Jesús Carrasco, Elogio de las manos, este hombre podría estar contándote lo que come para desayunar y es interesante. Escribe de una manera... ¿Y por Fíjate. qué? Es interesante, no lo sabes. Pero él crea unos ritmos por ahí dentro, utiliza las palabras que tiene que utilizar, todo funciona, todo fluye y no te das cuenta, has leído 200 páginas y dices que no me ha contado prácticamente nada más que una casa, la familia viviendo en la casa, pero llevo 200 páginas y no puedo dejar de leer. Y te ha atrapado, sí, sí. Claro, En pues Follett, que te explica cómo montarte tu propia catedral en 5 sencillos pasos, pero son 800 páginas
Sí, y pero estás ahí enganchado pero como eso una es mosca. un Una que es la bricomanía Cenicienta muy y largo. la calabaza. Vale, sí, vale, vale, calabaza. perfecto. Pues nada, pues lo dejamos aquí si queréis. Oye, Si muchísimas quieres, quédate gracias. tú. Hacerle alguna pregunta más si queréis a Venga, Cristina. una última pregunta y ya cerramos. Va. Venga, va. Una última pregunta. Quería Como Ostras, qué venga enseñaros, aquí, sí. responsabilidad. quería enseñaros esto. Qué guapo, ¡Ojo! una tardis, qué guapo, tío. La fricada. Ya se la he visto ahí detrás. por Espera, eso te la he espera. Como enseñado. estamos llenos de cosas frikis. Bueno, Sí. un Bueno, placer, ¿eh? Aquí, como David, veis, eso, Igualmente. gracias tenemos por venir. los turnos estrictamente establecidos. Es que Pues, es eso. pues a Venga, una ver, última pregunta. yo, ¿qué os mola? Porque claro, yo con bebé, a mí me resulta muy difícil medir el tiempo de trabajo, ocio, lectura, nutrición y además, o sea, nutrición me refiero a nutrición artística. Y Ya. además has hablado antes de que investigáis incluso tecnologías nuevas para hacer, o sea, os ponéis al día de las tecnologías. Tutorial, por favor, ¿cómo lo haces? ¿Cuándo dormís? ¿Nunca? Sí, por favor. Pues, a ver, no, sí que a ver, pues es que lo que me he dicho antes, pues trabajando muchísimo, pero porque nos entusiasma, o sea, nos entusiasma todo. Entonces, pero sí que es verdad que pasa un poco de factura. Es decir, yo personalmente también por mi forma de ser, voy un poco eso, con el motor a 200 todo el rato, ¿no? Entonces eso, claro, al final te pasa factura a nivel de salud. Quiero decir, yo ahora estoy en proceso de, o sea, llevo... eso, mi psicóloga me dijo hace 6 meses que tenía que apuntarme a yoga y todavía no he ido ni a preguntar el precio. Entonces, todo es Cristina, porque... que sepas que te quiero mucho porque yo estoy Entonces, igual. entonces, claro, a mí ella me comentaba, hay dos tipos de personas que van a terapia, ¿no? Las personas a las que tienes que levantar y las personas a las que tienes que frenar. Entonces, yo soy de las que hay que frenar, ¿no? Claro. Y, entonces, eso, sí que es verdad que es, pues eso, aprovechando todo el rato el tiempo, todo tal. Lo que pasa es que también tienes que aprender un poco a eso, a buscar esos espacios personales. Que decir, a mí me cuesta muchísimo llegar a sentarme en el sofá a leer un cómic. O sea, primero porque no suelo tener el tiempo, pero ya te digo, hacemos muchos turnos, la familia también nos ayuda mucho. Quiero decir que también lo repetimos a menudo, es decir, tanto Miguel Ángel como yo hemos podido desarrollar nuestra carrera profesional y más o menos podemos hacer una mínima vida más o menos adaptada con la situación que tenemos porque tenemos un apoyo familiar brutal, es decir, aparte de la canguro, aparte de los campamentos que sí que nos cuestan una pasta y tal, pero tenemos a los abuelos, las abuelas, a mis hermanas que nos salvan la vida cada vez que vamos a un salón del cómic, quiero decir que incluso amigos y amigas, quiero decir, ahora que es el mes del libro, por ejemplo, el sábado que vamos a la final libre, ya se queda con una amiga mía, quiero decir que realmente tener, como decía Miguel Gallardo, ¿no? Que hablaba siempre también de su hija María, él hablaba de la red de cariño. Entonces, cuando tienes una hija con una discapacidad o tienes una red de cariño alrededor o es imposible, ¿no? Y luego es eso, pues yo creo que al final el motor es el entusiasmo que tienes por tu trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que, no sé, que yo sí que lo estoy notando ahora con la edad, ¿no? Es decir, que hay que frenar y hay que frenar y hay que tener tiempo también para eso, para parar y tomarte un café con los amigos y no estar siempre, 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 siempre trabajando. Y a mí eso me cuesta bastante, es decir, Claro, yo porque te apasiona. soy bastante adicta al trabajo. Mm. Es Entonces, que es una movida y te lo mm, digo como persona que lo ha sufrido a nivel que la vida le ha tenido que parar de un guantazo tremendo. pues eso. Porque yo llegaba, tenía encargos, salía de mi trabajo Magel, que es como le llamamos aquí, de mi trabajo de oficina 8 horas, y llegaba aquí Sí, y tenía encargos, más mis ilustraciones eso. personales, más, Mm, más. Y al final la vida te da un guantazo y te sienta en la silla y dices, para. pues eso. ¿Qué Mm, pasa? Que hasta que el cerebro se acostumbra a la no rutina, al exacto. no responsabilidades, al decir que no a cosas, en plan, no voy a coger más encargos, no voy a hacer esto, no, es muy complejo de gestionar, ¿eh? Sí, O sí, sea, me sí. alegra que vayas a terapia. Sí, no, yo Sí, creo no, que claro, es que es un trabajo personal que tienes que hacer, porque Sí, es que realmente, si no, el cuerpo va a petar, pues lo que has dicho tú. A mí me ha dado uno, no, me ha dado 3 sustos, sí, quiero sí, decir, sí, con la tensión, con la taquicardia y el último con el cáncer, ¿no? Entonces, claro, sí. dices, bueno, pues en fin, que yo me acuerdo que lo primero que pensé cuando me detectaron el tumor y tal, que tenía buen pronóstico y tal, pero una amiga me dijo, yo estuve 4 meses de baja. Y yo pensé, ¿4 meses de 4 baja, meses. abuela? ¿Qué dices? Y luego estuve un año. Quiero decir, estuve un año y no ha joder. pasado nada.
Claro. No he perdido clientes, no se ha acabado el mundo. Exacto. Es decir, he parado un año. Es decir, y entonces, claro, pero tengo que, desde entonces sí que estoy un poco pues rebuscando esos espacios de decir, a ver, Claro, pues es mira, que pues para si me no. voy a charlar con una amiga, pues me voy a charlar con una amiga en lugar de quedarme aquí 3 horas más. Pero reconozco que me cuesta, o sea, me cuesta. Sí, 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 Y a cuesta ver si la próxima vez que muchísimo. hablemos me he apuntado por fin a yoga o qué. A ver si lo consigo. Sí, de aquí a que salga la entrevista, creo que son 2-3 semanas, si no recuerdo Venga, mal. a ver si lo... A ver si te apuntas. Si no te escribo, te digo, Cris, ¿te has apuntado a yoga? Eso, a ver, porque sí que me hace falta parar, ¿eh? Porque el cuerpo ya me ha dado Sí, varios sí, sí. avisos, no puede ser. Exacto. Si es que, o sea, es que te digo, es que te entendemos muy bien. O sea, Sí. yo que a lo mejor al día busco un hueco para hacer 5 o 10 minutos de ejercicio físico para un poquito activarme y ya está, porque es que si no, de verdad, es que estaría aquí todo el día. Sí, sí, Y yo sí, porque también me turno con mi mujer y el que no cuida al chiquillo se pone a currar y no al revés, ¿no? Pero, y exacto. también podemos generar esos espacios, pero si no, es que es muy complicado y más con nuestro oficio que es que nos flipa y nos gusta mucho. Y es que yo, vamos. Claro, es que ese es el problema. O sea, que es por un lado los encargos que tienes que acabar y de repente acabas Sí. el encargo y te puedes hacer algo tuyo y dices, pues, oye, pues a lo mejor debería estar en el sofá, Claro. eso, leyendo un cómic. Haciendo nada. Sí, sí. Haciendo Sí, nada, desde luego. ¿sabes? O eso, yéndome con mi otra hija al cine, ¿sabes? O sea, Claro. que Sí, Es, sí. es que, mira, ¿tú sabes qué frase maravillosa me dijo mi psicóloga que- cuando le hice la lista de lo que hacía semanalmente? Me dice, ¿no te cansas de ser tú De ser tú. todo el rato? O sea, ¿no te cansas de estar haciendo ilustraciones, estar no sé qué? Antes tenía otro podcast también que lo tuvimos que parar por cosas nuestras. Dices, ¿estás en todos los fregados? Di que no pasa nada. Y Pues yo, sí. ya, pero no sé, que no, que pares, Pues que sí, te va a dar ¿no? un Harry. Efectivamente me dio el Harry. O sea, me dio un Claro, Harry claro. guapo. Sí, sí. Entonces, hazle caso a la psicóloga, por favor, Sí, te le lo haré pido. caso. Sí, lo que hago desde hace un par de años estoy apuntando también en un sitio las cosas a las que digo que no, para ver que realmente digo a cosas que Oh, no. Es pues decir, esa me la apunto yo Oye, también, qué buena porque idea. entonces Una eso está lista guay de. porque, claro, recuerda un poco decir, ostras, pues sí que voy aprendiendo a decir a cosas que no. Yo es que me acuerdo, o sea, hablando de decir que sí, decir que no, yo me acuerdo cuando fui a vuestro estudio, me impresionó mucho igual la tenéis todavía, esa pared gigante con el calendario de todo el año. Ah, sí, bueno, eso está ahí, a ver si se ve. Teníais una pared, Ese era- exacto, es exacto, es el una panel ese pared grande, del sí, calendario de ese todo de el ahí. año en el que Sí, apuntabais todas las cosas y todos los eventos que teníais que ir y todas las sí, cosas que sí, teníais que ahí hacer está, y ahí tal. está. Sí. Madre mía, sí, me ha sí, sí. agobiado. Me ha No, agobiado. no. No, A pero ver, yo a mí. necesito ver las cosas gráficamente, o sea, necesito ver el Sí, año y ver por colores, pues eso, cuando las cosas que son personales, las de trabajo, las de médicos, las de tal, ¿no? O sea, es que lo necesito, o sea, sí, y sí, bueno, no. y el calendario del móvil, vamos, es mi mejor eso, porque Uf, como ya empieza a fallar la memoria, sí. No, es entonces maravilloso. ya... Total. Sí. Ujú. Pues nada, oye, Cris, pues muchas gracias. Ya os dejamos libres, que me sale también muy mal. Así que ahora ya llega la cena dentro de nada y hay Sí, que... sí, por Exacto. eso. Pero ya bueno, que llega. nada, que muchísimas gracias a los dos por venir, que jolín, ha sido un gustazo hablar con vosotros y en persona se hubiera alargado muchísimo más. Yo estoy Sí. totalmente Seguro. Sí. Pero bueno, que muchas gracias por venir, de verdad. Pues nada, gracias Y a... ahora, un regalico. Exacto. ¿Qué pasa? chulo! Os movéis muchísimo. Vale. Qué Pero chulo. bueno, lo he Ahí intentado hacer. escanealo y mándanoslo, por favor. Sí. Sí, ahora lo manda y os lo mando ahora. Vale. Pero bueno. Qué guay. Y a vosotros, niños y niñas, muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya gustado la entrevista. Pues una quinta parte que os ha gustado a nosotros, que ha sido increíble. Cosas asquerosas de Marketing Live, favoritos y comentar. Y nos vemos en los próximos entrevistas suculiciosas increíbles de Pintamongers. ¡Adiós! Chao. Gracias. Estaréis de acuerdo con nosotros en que el programa de hoy ha sido apoteósico, así que para expandir esa apoteosidad, compártelo con tus conocidos, dale a like, suscríbete, dale a la campanita, planta un árbol, escribe un libro, construye algo, salva una ballena y síguenos en nuestras redes sociales.